Hola, soy Ricardo Moya y presento este programa El sentido de la birra, pero además de eso soy músico. No sé si lo sabías, pero acabo de sacar un disco que se llama Carne en Pijama y que tiene como formato físico este libro donde cuento un poco mi historia desde que encontré la primera guitarra hasta que el disco ha llegado a existir, pasando por supuesto por el sentido de la birra y cómo eso me ha ayudado a que todo esto suceda. Lo puedes escuchar en todas las plataformas de música, lo puedes comprar en todas las plataformas de compra de libros y en formato audiolibro lo tienes en Podimo, donde lo escucharás exclusivamente junto con los 3 programas que hemos hecho del sentido de la birra live en Madrid y que no se pueden ver en ningún otro lugar de internet, solamente en Podimo. Tienes los links a todo aquí abajo, así que por favor, escucha, lee, suscríbete y nos vemos y disfruta la entrevista. No, yo estoy descubriendo el mundo podcast ahora, pero he tardado. Y hay un punto en que no sé si me parece que hay más podcast que oyentes, ¿no? Esto hemos empezado ya. Esto ya ¿sí? Ya estamos dentro, ¿te parece? Venga, con esta frase que he dicho del podcast a mí ya me parece. Venga, genial. Había una noticia del mundo. ¿Se conoces el Mundo Today? Claro. El Mundo Today había... Bueno, claro, ¿quién no conoce en España, no? El Mundo Today. Había una noticia de hace años que ponía... Ministerio de Cultura calcula que para el año que viene cada español tendrá por lo menos un podcast. Claro, sí, lo entiendo. Es que va por ahí, ¿no? Y era un poco... Sí, ahora ahí... pues como los nuevos fenómenos que aparecen y al principio todo el mundo era youtuber, ahora todo el mundo es podcaster y luego se va regulando la cosa y queda la gente que se dedica a ello profesionalmente y... Pero yo creo, sí, te has saltado TikToker. Claro, TikToker, ¿no? Es verdad. TikTok, pero yo creo que al final, como has dicho... Luego estas cosas pasan su filtro natural, ¿no? Se pone la cosa así como darwiniana. Claro. Y se queda que se tiene que quedar. Yo creo que en mi profesión también sucede. Hombre, es que hay un punto en el que dedicarte a lo que haces solamente porque te gusta llega hasta un nivel o encuentras una profesión que te da pasta y te permite seguir haciendo lo que te gusta solo porque te gusta, sin cobrar de ello, pero no se desarrolla de la misma manera que cuando es tu profesión y es lo único que haces. Pero ahí has saltado de tema. No, me parece que es similar, o sea, porque así es como se va regulando. Hay peña que empieza todos los proyectos estos, por ejemplo el mío, nacen porque es en plan, hostia, me apetece hacer esto y voy a hacerlo y no cobras una mierda. Yo voy haciendo, no cobras y de repente empieza a aparecer dinero y de repente se convierte en tu trabajo. Pero para mucha gente, en muchas disciplinas artísticas, nunca llega el momento donde se convierte en tu trabajo y sigue siendo un hobby eternamente. Es verdad, eso es terrible. Bueno, terrible, me parece frustrante. Pero pensaba más, no sé si has visto, creo que salió ayer... Bueno, esta semana en cualquier caso, un sketch de Pantomima Full. Ajá. ¿Lo has visto? Han sacado 2 de podcast. Yo he visto uno. Vale. Y sí que pensaba, joder, es que un poco va por ahí. O sea, ¿no? Que a veces tengo la sensación de que dos o tres que ni te acordabas de que tal, se juntan y sacan un podcast que es como la quinta esencia del cuñadismo, ¿no? Claro, bueno, porque es parte de lo que se lleva, de lo que pasa ahora, en plan de no, queremos la realidad, las cosas crudas y muchas veces no hay guión, ¿no? Muchas veces no hay... Y bueno, yo qué sé, es que formo parte de ello, tío, no te lo puedo criticar muy fuertemente porque... Bueno, pero si puedes, todavía con más razón que yo, o sea, que seguro que tienes más perspectiva y más contexto que yo. No, a mí que exista un surtido generoso de podcast me parece guay. Fíjate, igual con las plataformas existe un surtido de ficción a veces inabarcable, pero sí que creo que dentro de ese surtido, pues evidentemente encuentra de todo. Evidentemente, nosotros lo que vemos con la productora y con los que llevamos tiempo haciendo esto es como que ya hay de alguna forma, tú ya ves proyectos que empiezas y dices, esto creo que puede durar un tiempo, por mucho que sea algo que nadie se esperaba. Y hay otros que dicen, bueno, una temporada, esto existirá y luego harán otra cosa. También porque se está invirtiendo mucho desde plataformas en dar visibilidad al podcast. Entonces, conforme más gente venga, más de golpe y más conocida, que me traiga un público que diga, hostia, voy a ir, ¿a qué plataforma esta? Joder, están casi todos en esta plataforma, pues vamos ahí. Luego ya que eso dure o no dure en el tiempo es otra cosa, pero sí hay podcasts que existen para promocionar y existen un tiempo y otros podcasts que existen para quedarse. Con intención de... Exacto. Claro. Que nosotros ahora llevamos 5 años, pero por la tontería de seguir haciéndolo, que no había un plan de esto. Y también creo que mucha gente que se dedica a esto a día de hoy tampoco tenía un plan de vamos a alargarlo. Es en plan, vamos a ver qué pasa. Y ya está, y hemos empezado hablando de esto. Bueno, fantástico, ¿no? ¿Por qué no? Te voy a presentar. Venga, vamos. Rubén Ochandiano. ¿Cuántas veces te han dicho mal el apellido?
Últimamente menos. Oh, muy bien. En los últimos años menos, pero vamos, me lo han dicho mal. Y lo que te rondaré. Y encima el segundo es de Higes, compuesto y escrito ahí con un H en medio y tal. O sea, en general siempre... Complicado. Complicado, sí. ¿No te pasa por la cabeza un nombre artístico más sencillo? Es que suena muy artístico. La verdad que está bueno. Claro. Sí. Rubén Ochandiano mola. Sí. Para empezar esto, yo es que siempre tiro un poco hacia atrás, vamos a ir a ver tu vida y tal, pero me parece empezar por lo último, en este caso, que es esta película de Y todos arderán, que en la que has estado haciendo algo diferente a lo que últimamente te vemos hacer. Y me gustaría que primero, ¿cómo lo presentarías tú? Porque estuvo en Sitges en 2020, me parece, 21. 21. Y con pandemia por medio, la grabasteis además durante la pandemia, que fuisteis de la poca gente que estuvo grabando durante la pandemia. Sí, hace tanto tiempo que estoy así, claro, como haciendo memoria. La bueno, rodamos, empezamos a rodar la rodé simultánea con Lobo Feroz, a la vez. ¿A la vez? Sí, por eso no pude hacer mucho cambio de look. Lo cuento siempre así un poco como gran anécdota, pero porque para mí lo era. Había semanas que rodaba por la mañana, o sea, durante el día rodaba en Cádiz, me ponían un coche por la noche para viajar a Arévalo, rodaba al día siguiente en Arévalo y todos arderán, volvía a viajar por la noche a Cádiz y así. Yes. Era muy estimulante en realidad, o sea, esto de mucho mambo. Y lo rodamos durante febrero y marzo de 2021 y fuimos a Sitges en el 21. ¿Y cómo fue, o sea, cómo es hacer dos personajes tan diferentes en los mismos días? ¿Tenías algunos rituales como de alguna forma para adecuarte a, vale, ahora estoy con este, ok, ahora estoy con este, y que fuera todo más rodado a la hora de la lección? Yo soy bastante yonki de mi trabajo. Pocas cosas creo que nada me hace más feliz que trabajar. Cada vez que me escucho diciendo esto pienso, qué redicho, pero es que es la verdad. O sea, he intentado encontrar otras actividades que me estimulen o me apasionen de manera parecida y muy pocas ni siquiera se acercan. Entonces, estar en esos 2 meses con tanto volumen de trabajo, yo estaba rollo... Esto es Disneylandia en Navidad. O sea, era todo muy guay. Y además, como en Ni todos arderán, yo hago un personaje más secundario y más blanco, pues se convirtió un poco en un bálsamo para el rodaje de Lobo Feroz. O sea, llegar a rodar Y todos arderán a mí me resultaba muy placentero, muy fácil, muy gustoso, me recargaba mucho las pilas. Es verdad que yo currando me gusta construir mucho un externo, o sea, que los personajes tengan un aspecto físico muy concreto, y eso en este caso no lo pude hacer. Porque yo te lo pongo. Porque estaba rodando a la vez los dos, pero más allá de eso fue muy gustoso. Claro, y dentro de esto, porque la película está ya, bueno, claro, depende de cuando esté escuchando quién sea esto, o está a punto de salir, o acaba de salir hace nada, porque estamos en Podimo y en YouTube con esta diferencia de una semana. Y si algún fetichista lo escucha el año que viene, pues hará un año que sale. Exactamente, esto también pasará. Claro. Pero para quien haya escuchado esto antes de ver la película, ¿cuál es tu impresión o tu forma de definirla? ¿Cómo definirías esto para quien no la conoce nada, sin destripar mucho, claro? Pues voy a medio citar una crítica que salió en una revista americana, que es Y todos arderán, ha ganado bastantes premios en diversos festivales de género allí en Estados Unidos, y venía a decir que es una especie de telenovela de terror. Y para mí es un cuento de terror camp cañí. Vale, de terror camp cañí. Pero dentro de un costumbrismo español, ¿no? De una España profunda... Sí, es una historia rural, por así decir. Bueno, por así decir, no, es una historia rural. Pero es verdad que el dire, David Obrero, tenía como uno de los referentes el universo de Ryan Murphy, que es, para los que no lo ubiquen ahora, es el creador de American Horror Story y tal, que es casi un género en sí mismo, porque es un terror como muy esteta, un poco camp. Y yo creo que la peli se mueve en esos territorios, la verdad. Y dentro del terror, ¿cuál es cómo te sientes tú con el terror en general? Yo soy muy buen espectador de terror. O sea, el terror y el thriller y el género negro, tanto en literatura como en series o en películas, en todo lo que es ficción audiovisual, lo consumo mucho.
me hacía mucha ilusión hacer una peli de género. Es verdad que esta peli transita un poco, está ahí como a medio camino entre el terror, el drama, tiene así como pinceladas de comedia, pero bueno, no deja de ser una peli de género. Y me hace ilusión estar en una peli de género. ¿Te puedes creer que preparándome para esto me estaba escuchando una entrevista tuya, no sé de qué año era, pero tampoco hace mucho, y mencionabas Scream? Hostia. Y me puse a ver otra vez, me vi ayer Scream 1 y hasta la mitad de Scream 2 hasta que me quedé dormido porque me recordaste, claro, este metaterror autorreferencial del terror constantemente dentro de la película y como lo que agrega esto. Y no sé cómo es para ti Scream, porque si la mencionabas me imagino que A ver, Scream es una maravilla. Es que pues me ha pasado lo mismo. No sé si eso es lo que decía. La he vuelto a ver hace un par de meses y me alucina lo bien que ha envejecido. O sea, realmente funciona. Es un guionazo cómo está construido. Es una franquicia de la que yo soy muy fan. De hecho, estas últimas, la 5 y la 6, he estado ahí el primero en los cines cuando se ha estrenado. ¿Y te siguen gustando las secuelas conforme van saliendo? Sí. Sí. Es la fórmula de mezclar un whodunit y un slasher me parece que es como de la historia del contar, o sea, del arranque de los mundos del contar historias, ¿no? Darle al espectador un cable del que tirar para descubrir qué pasa y quién fue el asesino. O sea, me parece que te engancha como desde lo más atávico de que te cuenten una historia. Claro, de hecho, bueno, joder, esta mezcla la tienes un poco en Lobo Feroz, en que tienes, no es slasher, pero sí que hay mucho gore y sí que hay... Un adivinar quién lo hizo. Exacto, el whodunit sí que está ahí, pero sí. luego hay una parte como que es... Incluso hay comedia y luego aparte está esta parte gore jodida, de incómoda de ver, digamos. O sea, que sí que entra dentro un poco de esta mixtura, ¿no? de la que hablas. Sí. No soy nada objetivo con Lobo Feroz porque era un proyecto que me hacía especial ilusión. Yo había visto en el cine en su momento la peli en la que está basada, la peli israelí Big Bad Wolf. ¿La viste? Sí, la he visto. Y cuando la vi, también lo he contado 1000 veces, pero es que es verdad, es fuertísimo. Cuando vi la peli en el cine yo solo un día de 2013... pensé, joder, qué película maravillosa, me encantaría hacer ese personaje, que es el que luego he hecho en la peli. Entonces es un proyecto que abracé con especial ilusión, la verdad. Claro, es que además es un personaje que es, yo lo veo como muy jodido como trabajo de actuación, porque tienes que estar como enseñando diferentes emociones a la vez. Una que es la que quiere enseñar el personaje y otra que es la que está escondiendo, pero también tienes que de alguna manera meterla ahí como actor. O sea, tiene que haber esa contención a la vez que no es lineal, no es como estoy sintiendo esto, estoy sintiendo dos cosas a la vez o tres cosas a la vez. ¿Hablo como sin hacer spoilers o hablo libremente? Hablo libremente, mira. Si no lo habéis visto, esto lo digo ya. Joder. Paras ya. La entrevista, deténla. Si no la has visto, vas tarde. No, pero está bien. Si no la has visto, ve la película y luego hablamos de eso, porque ya ha salido, ya tiene un rato, salió en febrero, ¿no? En enero. O sea, que no, que quien no lo haya visto tiene tiempo de parar esto, porque ahora vienen, o sea, por si vienen spoilers. Si estás lavando la ropa o haciendo spoilers, vienen muchos spoilers. Sí, total. Vale, ya está. Vamos es la primera entrevista que hago que puedo hablar de Lobo Feroz, porque todas las hice durante la promo. Claro. Nadie me ha sentado a hablar del asunto después. No, pues ahora vamos me parece mucho más interesante. Sí, desgranemos esto. Yo en general, o sea, disfruto mucho el trabajo de mesa antes de ponerme a rodar, el trabajo previo de analizar y entender quién es el personaje al que tengo que interpretar. Y la única vez que realmente me ha costado y he andado más perdido y no sabía muy bien cómo acercarme a su herida ha sido con Lobo Feroz. No por esta cosa buenista de qué difícil entender a un asesino violador de niñas, que obviamente no es que habite ahí, pero creo que todo el mundo puede hacer un paralelismo a cosas que le avergüencen de uno mismo o cosas que le torturen o, en fin, que forma parte del trabajo de un actor saber cómo aproximarte a un conflicto. No era eso, era que después de trabajar el personaje y con una psiquiatra que me explicara qué enfermedad en concreto padecía esa cabeza, que era un trastorno disociativo, me costaba mucho no enfrentar el personaje desde esta idea americana de... ¿Os acordáis de esta peli de Richard Gere y Edward Norton en la que él hace una especie de monaguillo al que acusan de asesinato? Se llamó en España Las dos caras de la verdad. Sí, que él hace toda la película como un buenismo y al final hace como soy el malo malísimo. El Claudio hace el... Claro, exacto.
me daba mucho miedo caer en ese golpe de efecto, ¿sabes? Como es esa misma tara la que padece el personaje, pero tenía que encontrar cómo encarnar eso sin golpe de efecto. Y jugar a que es alguien que mientras dice yo no he sido, se lo está creyendo. O sea, me era complicado usar una nomenclatura o poder nombrar qué es lo que le pasaba en cada escena. Hubo un poco ahí de hacer un análisis general, quiero decir, un análisis previo minucioso y luego lanzarme a la piscina. Pero sí, era jodidamente difícil. Además, porque el director es un tipo estupendo, pero con una manera de currar que yo no estoy habituado, que es que te marca una partitura súper específica, rollo... ahora miras para abajo, ahora subes la mirada, te tocas la cabeza, pestañeas, sonríes sin que se te vean los dientes, dices la frase y vuelves a bajar la mirada. No me acuerdo de lo que me has dicho. Una coreografía absoluta, sí, sí. Y además de una precisión, o sea, corta, has sonreído mucho. Corta, ay, se te han visto los dientes. Corta, has sonreído poco. O sea, muy preciso. Fue muy complicado. ¿Era sí. así con todo el mundo o con tu personaje? Me la sudaba. No, es broma. O sea, quiero decir, a mí me era muy difícil y había algo de joder, tío. Claro, uno se pone, no te das cuenta de lo difícil que es y encima me lo pides con esta precisión. Pues depende. Lo hablaba con algunos actores y me decían, conmigo también. Adri, por ejemplo, me decía, conmigo no. Supongo que a cada uno nos dirigíamos de una manera, pero él en sí mismo, en general, sí, es un director que se ocupa mucho de los planos y de cómo retrata cada plano. ¿Y cómo vives? O sea, porque me imagino también en una parte de cansancio heavy en un rodaje así de intenso a nivel emocional, si además tienes que repetir las cosas un montón de veces, imagino que hay un punto de agotamiento. Sí, lo que pasa es que yo ya te digo que soy muy... O sea, todos los representantes que he tenido y los equipos con los que he trabajado, siempre me han dicho, es que eres yonki, o sea, no tienes nunca suficiente. No, yo me tiro mucho a la piscina, no tengo fin. Yo lo paso mal cuando estoy en mi casa esperando a que aparezca un proyecto que me ilusione, pero cuando estoy allí, a ver, sí, claro, es agotador, pero sí... A no ser que des con un director que te maltrate, que yo en realidad he tenido suerte y me han tocado muy pocos, es un agotamiento rico. Llegas al hotel como, ay, qué bien. Pero cuando hablas de maltrato de directores, ¿es más psicológico o físico de que te ponga a prueba, de que hagas cosas que son complicadas o peligrosas? No, hablo de directores que, insisto, yo he tenido suerte que he trabajado con muy pocos de los que están dirigiendo y parece que creen que están jugando un videojuego, o sea, que no son conscientes de que al otro lado hay material humano y que el cuerpo... no está dispuesto a... O sea, el cuerpo ofrece resistencias a pasar por un tipo de situación X. O sea, que me puedes pedir que me tire al fango y llore todo lo que quieras, pero que si no me das unos segundos entre toma y toma o más o menos me acompañas en el viaje, va a haber un punto en el que el cuerpo no sea capaz de más, ¿no? Pero si en general, si tú notas que el director va contigo y hace el viaje contigo y está en tu equipo... yo soy un actor muy poco quejica. De hecho, en Lobo Feroz vino el productor y el ayudante de dirección y Javi Gutiérrez va a decirme, tío, eres un puto soldado. O sea, no te hemos oído decir ni mu y te hemos estado torturando 2 meses, pero sí, eso soy un monje de mi oficio. Claro, porque yo es que pienso en todo este rato que no sé cuántas veces parabais para quitarlo de estar así y de rodillas, y esto estás grabando y estás grabando, venga y paras, y hay que hacer no sé qué, y no sé cómo de complicado era sacarte de ahí para luego volverte a poner, o si tienes que estar aguantando ahí con las manos arriba un rato largo. Mira, es delicado hablar de esto sin que suene una tirada de rollo, pero lo digo desde una cosa muy, o sea, como muy quirúrgica, nada de el método y tal. Yo en ese rodaje sentí que cuanto peor, mejor. O sea, quiero decir que
no iba a forzar estar sufriendo y, por supuesto, a la hora de comer quería poder estar lo más cómodo posible. Y si se cortaba media hora por un retraso de luces o de lo que fuera, pues prefería irme a sentar. Pero si me tenía que quedar ahí sujeto sin parar X horas durante el rodaje, porque para el equipo era lo más práctico, entrar en ese estado de hartazgo, incomodidad y dolor, pues me venían bien, porque había algo de eso que tenía que actuar. Entonces también había algo de entrar y salir a cada rato. A mí no, me era más fácil quedarme ahí que tratar de reconstruir ese estado poniéndome cómodo cada 5 minutos, ¿sabes? Y a nivel de... pues esto viene de una película que ya, como hemos dicho antes, ya existía. Es una versión, la versión original que es israelí, y aquí se hace una adaptación también a las costumbres y a la forma de hacerlo aquí de España y nuestra idiosincrasia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No sé cómo es o cuánto, ya habiendo visto la película, te tienes que lavar de la cabeza esas actuaciones, ese personaje y tal, para poder hacerlo tú a tu manera, o cómo en realidad si te basas más en el que ya está hecho para intentar ser lo más fidedigno posible al original. Yo fui bastante crítico con nuestra peli porque, como te digo, era muy fan de la original. Entonces estaba bastante reticente con el guión, con los cambios. Me daba miedo que se abaratara mucho. Siento que la original tiene una pátina de sofisticación que me daba miedo que aquí se perdiera. Para mí jugaba a favor que, desde mi punto de vista, lo peor de la original era mi personaje. Luego es curioso porque, hablándolo con Javi Gutiérrez, él me dijo, hostia, a mí me pasa que lo peor es el mío para mí. Claro. No, a mí sí me pasaba que sentía que dentro de que la original juega menos al realismo, es más un cuento y los personajes son casi más arquetipos, ¿no? Creo que todos son personajes más planos. Siento que en mi personaje, si algo falla en la película, es que yo como espectador enseguida pienso es culpable y no dudo de que es culpable. Hombre, ya, pero tú eres el que ha hecho el personaje. No. Digo, cuando vi la película por primera vez, sí, en la original, la israelí, sí, antes de conocer la historia, viendo la película pensé, es culpable, y acerté. Sentía al hacer esta película, nuestro remake, que para mí un poco el reto consistía en hacer que el espectador dudase hasta el final de verdad de si era culpable o no. Entonces traté de no meterme en asuntos que no me correspondían respecto a lo que es la adaptación y centrarme en lo que yo podía mejorar en la peli, respecto a la peli original. ¿Y crees que lo lograste en ese sentido? O sea, como tú, si ves ahora la peli, claro, es muy difícil verla después de haberlo hecho, pero has hablado con gente que la ha visto, evidentemente, ¿y crees que se ha logrado esto que intentabas? Yo no he vuelto a ver la original desde que hice esta. No soy objetivo porque es mi trabajo con respecto a la nuestra, pero es verdad que en los coloquios que hemos hecho en la promo de la peli y tal, y con el feedback que he recibido de los espectadores y de la prensa, yo sí que creo que el espectador en general duda hasta el último momento. Bueno, yo me pasa lo mismo, que yo había visto el original, entonces ya sabía lo que iba a pasar, pero sí que es verdad que me parecía menos evidente tu personaje, o que sí que te generaba, y incluso yo iba a pensar, igual han cambiado aquí en la versión. Esto me encanta porque me lo ha dicho mucha gente, pero lo cual creo que es fantástico. Esta es de puta madre, digo, claro. Igual aquí como es una versión han dicho, no, pues igual es otra cosa, lo cual me parecería súper lógico y loable, pero mola también, ¿no? Ver total, esto. Mola todo. Lo veía y decía, espera, que además está yéndolo con mi madre y era como, no, mamá, tranquila, ya sé que... Y en un momento decía, hostia, pues igual no sé lo que va. Mamá, que igual... igual no sé lo que va a pasar. Así que cojonudo, tío. Qué guay, me encanta. O sea, que decías que siendo tan young y tu trabajo y que te guste estar haciendo cosas todo el rato, cuando no, ¿qué? Pues mira, cuando no... antidepresivos. Directamente, tío, un batín. O sea, depende un poco del momento. Depende un poco del momento. He hecho muchos años de trabajo personal en terapia para aprender a llevarme bien conmigo mismo y a gestionar los momentos de inactividad. Inactividad relativa, porque en realidad cuando no estoy rodando, en general estoy escribiendo, tengo... también como así el camino paralelo de dirigir teatro y escribir los espectáculos que dirijo, entonces como que intento también colocar la energía ahí. Hace 2 años que estoy tratando de levantar producción para un largo que
del que estoy satisfecho. Creo que es un guión que es bonito. La palabra no es bonito, es un guión que es atractivo y que ando ahí buscando producción. Pero vamos, aspiro a... y no me quejo en absoluto, pero piensa que en un buen año, que haga 1 o 2 películas al año con personajes importantes, pon que eso implique que trabajas 80, 90, 100 días al año. Sigue habiendo un montón de días que no trabajas. Aspiro a tener una agenda tipo Javier Gutiérrez, de esto de que yo le propuse el espectáculo que voy a dirigir el año que viene en Canal y me dijo, ¿pero para cuándo es? Porque tengo la agenda cerrada hasta 2026. Que dices, hostias, claro, hijo de puta. Eso es lo que quiero. Yo quiero esto, está ocupado. Pero vamos, pues aprendiendo. Hay momentos en los que lo llevo mejor y hay momentos en los que, pues eso, uno se entrega más al alcohol y a decir, qué puta, necesito trabajar y tal. Te llega un punto en el que este personaje del artista atormentado te das cuenta que te ha poseído cuando no hay curro, de decir, mierda, estoy siendo esta persona que está lamentándose de que no tiene curro. Nada artista atormentado, soy un artista cero atormentado. Cuando trabajo o estoy en contacto con lo creativo y con el arte es cuando no estoy atormentado. En todo caso, soy un humano atormentado. Exacto. O sea, que la cotidianidad me aburre y si no estoy en contacto con lo creativo me aburro. Y voy a volver a abrir este melón, pero porque es que en los últimos... Me canso a mí mismo de escucharme, pero es verdad que no tener curro y estar soltero te enfrenta a ti mismo en un nivel que es verdad que digo, tío, soy un espartano, tengo una capacidad de sujetar el asunto porque bueno, pues eso, aprender a convivir con uno mismo tantos años sin truco y sin válvulas de escape y tal, y sostenerlo y llevarse bien con uno mismo y tal, pues es todo un asunto, porque cuando no estás rodando o creando, son muchas horas al día en las que tienes que dialogar contigo mismo y tratar de que eso sea higiénico. Y ahí no entran hobbies, cosas que o sea, pues eso, formas de matar el tiempo aparte del autodiálogo o aparte de estar sin hacer nada. Vas buscando como, a ver si me gusta hacer esto para llenar He el tiempo. intentado casi todo. Vale. Lo único que he conseguido hacer, no porque me apasione, sino porque soy consciente y percibo que me viene bien para la salud mental y para todo, es deporte. Pero no lo hago como ¡wow, qué planazo! No, lo hago porque hay que hacerlo. Pero todo lo que he intentado hacer más allá de lo que tiene que ver con mi profesión, no he conseguido... O sea, a mí me da envidia a mi madre, lo hablo con ella, que se entusiasma con todo. Lo mismo le da un curso de fotografía que hacer tai chi, que ser la presidenta de su comunidad, y todo el mundo le parece estimulante. A mí la mayor parte de la gente me parece un coñazo. Sí, te pasa con un adecuado. O sea, quiero decir, hay poca gente que me apasiona y establezco relaciones de comunión, pero si no, en general, he aprendido a desarrollar habilidades sociales para estar en el mundo. Claro, es muy importante porque... Pero en general, a los 2 minutos pienso, no te morirás ahora. Claro. A ver, yo te entiendo perfectamente lo que estás diciendo. Joder, tío, yo he hecho una... En el disco que saqué ahora en febrero, he hecho una canción que se llama Cállate ya, y que va sobre esta persona que viene, fiestas, te la encuentras por la calle, que es amigo de un familiar, y tú solamente dices, hola, ¿qué tal? O ni siquiera eso. Y de repente dices, ¿por qué llevo media hora escuchando a esta persona decir cosas que no me interesan una mierda? ¿Por qué? Y generalmente es bueno porque claramente no tengo las herramientas para hacerle que se calle sin sentirme yo una mierda. A mí eso me pasa. No sé cómo lo llevas tú eso. Total. No, pues como está feo y la gente te mira mal, si dices que la gente es chusma, pues entonces... no lo digamos. He aprendido a hacer autocrítica, sé que es un problema mío y que por eso puedo hablar casi con cualquiera cuando hablo o sea, de repente, el problema es que me interesan pocas cosas. Eso me refiero, porque hablando de cine o de teatro, incluso con alguien que me parezca que tiene una mirada hacia la vida o hacia el asunto muy distinta a la mía, mal que mal puedo tener una conversación. Aunque a lo mejor acabe pensando, no tienes ni puta idea de lo que dices. Joder, tío, que es negativo todo. Quiero decir que hablando de cine o de teatro o de creación... pues unos me interesan más y otros menos, como a cualquiera. El problema es que si me empiezas a hablar del horóscopo, Mercurio retrógrado,
todos los lugares comunes que nos rodean a día de hoy y que parece que es como la dictadura de los temas de conversación a los que uno tiene que recurrir, pues me aburro. A mí te decir que todo el tema espiritual, etcétera, sí que me genera un poco de ¿qué es eso? Cansancio o aburrimiento o cosas que dices, es que no, quizás yo no estoy preparado para hablar de estas cosas, quizás no tengo esos intereses o quizás el pensamiento científico que me ha llamado un poquito más atención durante un tiempo choca tanto con lo que me estás diciendo que no quiero generar un problema conversacional por decirte lo que yo pienso, porque parece que es que esto es algo, no sé cómo lo ves tú, pero parece que alguien te diga un montón de cosas de las que se ha informado a través de, pues eso, de páginas web, de libros y de personas que le hablas sobre cuestiones que no tienen una base científica muy fuerte, etcétera, está perfecto y tú tienes que escuchar esto, pero a la que tú dices un poco algo que contradice eso o que no lo ve de una manera como tan normal o que incluso dices no creo en estas cosas, es tú el que está generando un problema o el que está generando la tensión. Cuando es en plan de coño, tú estás generando una tensión con la puta realidad. Yo por ponerte eso delante estoy generando yo la tensión. No sé. Sí. Además es que, fíjate, para mí hay una cuestión estética en el asunto. Probablemente si alguien me hablara de estas mierdas con un discurso un poco más como bajándole 3 puntos. Sí, he visto esto, considero esto, tal. Pues probablemente podría mantener una conversación desde ahí, pero es que me han venido varias cosas a la cabeza a la vez. Voy a sacar aquí como 3 mierdas seguidas. Vamos, una matrioshka de... Sí, matrioshka de mierdas voy a hacer. ¿Has visto un formato que conoces, obviamente, llamado MasterChef? Sí, claro. ¿Lo has visto recientemente? No. No, vale. La semana pasada, bueno, yendo a ver a comer a casa de mis padres, mi madre me pone MasterChef después de sobremesa. Guay. Y me topo con que uno de los concursantes le ofrecen salvarse él mismo durante un par de programas a cambio de mandarles a todos a una posible eliminación, ¿vale? Obviamente se salva él mismo, como hubiera hecho cualquier persona con sentido común, obviamente. Se salva y van todos a eliminación. Y la tipa a la que echan, cuando la echan, se pone a llorar, monta un drama, se gira a verle a él allí arriba y le empieza a decir gracias fulano, gracias 4 o 5 veces, el karma te lo devolverá. Y era esta la que se sentía como en posesión de la verdad y de la razón y del sentido común por decir estas cosas del pensamiento buenista y el karma y tal. El otro la miró desde arriba y le dijo, haber cocinado bien. Y a mí me representa eso. Claro, quiero decir, no, karma no. ¿El karma de qué, tío? Claro. Chao. Y me pasa, y aquí sé que me estoy buscando el odio, pero me pasa un poco lo mismo, esto que decimos del tergiversar el discurso, de bajarle 3 puntos, con el animalismo. Vale. O sea, el otro día me pasó con una conocida que coincidimos en una grabación de un asunto y a la hora de comer, me ve comer, no me acuerdo qué producto animal, y me reprende con ¿no te genera conflicto? Y digo, la verdad es que no. ¿No te genera conflicto? Ahora esto sí. Claro, digo, esto que está pasando ahora mismo. Sí. Entonces ya la cosa llegó a un punto en que la intenté confrontar diciéndole, ¿reconoces por lo menos que los veganos tenéis un leve complejo de superioridad moral? Por supuesto que no. Entonces digo, desde ahí no tengo nada que discutir. Si por lo menos reconocieras que tenéis cierto tufo a superioridad moral, lo podría entender. Joder, sí, sacrifico tantas cosas, no como 5 jotas en Nochebuena. O sea, quiero decir, mi vida es una mierda, así que me permito tener esta superioridad moral. Desde ahí entendería y podría entrar a un discurso, ¿sabes? A un debate. Pero todo esto disfrazado de buenista y absolutista y tal, en contra. Y esto es como en una boda, ¿no? Hacer el brindis de la boda en plan de qué feliz que se estén casando José y María. Menos mal que os pude dejar el dinero cuando estabais tan jodidos en aquel momento, pero bueno, eso ahora mismo no importa, venga, salud. Es que un poco. Lo importante no es que estén felices, ¿qué importa ahora tu mierda? Un poco, total. Sí. Así que me pasa un poco esto con lo de apuntarse a todas las grandes causas de manera performativa. Claro, y es lo que te digo. A mí, por ejemplo, me parece súper interesante el horóscopo, el tarot, etcétera, incluso como creaciones poéticas o como creaciones para pensar en arquetipos a la hora de hacer personajes o pensar en formas de construir una trama o incluso el tarot para replantearte tú mismo cosas, porque al ver las cosas presentadas como una narrativa te es más fácil entenderla y decir, ¿encajo yo dentro de esta narrativa o no? Y es un buen ejercicio de autoanálisis, pero
Si me lo vendes como que esta es la solución última a todas las cosas y que tú tienes la verdad que yo no conozco y que me estás descubriendo y que me vas a salvar, ahí es donde pues claro, es que por eso te digo lo de estético, porque seguro que cuando se escuche esto y alguien quiera sacar de contexto lo que he dicho, claro, me vendrán a decir o podrán comentar... como me dijo esta chica el otro día, lo único que me siento por encima es encima de la gente que maltrata a los perros. Pero vamos a ver, quiero decir, es que no se me ocurre maltratar a un perro ni a un animal. Por supuesto que trataría a los animales con todo el respeto del mundo, pero que yo sea vegano... Que yo no sea vegano no significa que esté a favor del maltrato. O sea, esta cosa de radicalizar los discursos, ya sea el tarot, el horóscopo, el animalismo, me da igual. Vivimos en un mundo, insisto, en una era peligrosísima con respecto a lo bien pensante, me parece, y lo New Age, y el Mr. Wonderful, y la felicidad crónica. Es que creo que se consume de esa manera. O sea, es como yo... pero lo veo igual con las ideologías, de toda manera. Es como yo voy a comprar quién soy. Entonces, voy a comprar quién soy, no lo entiendo. Sí, o sea, es como decir, pues tenemos acceso a todo. Tú puedes querer una bicicleta estática y lo haces así con el móvil, ¡pam! Y lo tienes en un día delante de la puerta de tu casa. Pues si puedes hacer eso con objetos, ¿por qué no vas a poder hacer eso con tu personalidad de cara hacia los demás? Entonces yo me he apuntado a este curso de leer los chakras. Me he comprado estas piedras. Me he comprado estas agujas que son de puta madre de tal. Me he comprado esta camiseta que reivindica lo que estoy pensando. Este libro que reivindica... O sea, es como que empezamos a comprar cosas que completan ese mensaje de quiénes somos, tanto para nosotros mismos como para los demás. Y como le he invertido tanto tiempo y dinero, ¿cómo vas a decirme tú ahora que esto no es verdad y que esto no es la verdad? Total, total. ¿Me vas a venir a decir que Mercurio retrógrado no es lo que hace que yo esté...? Claro, me vas a decir que es mi personalidad, sí, mi entorno y que tiene más que ver con que yo puedo poner soluciones a esto que con los movimientos astrales sobre los que yo no tengo ningún tipo de poder, solamente puedo aceptar que la vida es así. Claro, estás comprando una forma de... una creencia. Lo que pasa es que, en primer lugar, hablo personalmente, pero el tiempo me ha enseñado que con respecto a las militancias y las ideologías... estaría guay no ser tan vehemente, porque al final siento que es un poco escupir hacia arriba, porque nadie está sosteniendo una militancia 24/7, es imposible. Al final, exacto, a todo el mundo se nos afloja por un lado o por el otro, ¿no? Creo. Y luego, con respecto a toda esta corriente de pensamiento que, haciendo un poco broma, meto en el mismo saco cuando digo Mercurio retrógrado, animalismo, por dar un golpe contra mi propio colectivo, el colectivo LGTB, el mundo feminista, quiero decir que a veces... extremar esos discursos o no ver las cosas con matices imposibilita el diálogo. O sea, me parece que no lleva a nada que a mí me parezca saludable, la verdad. Claro, por eso te decía que yo es lo que veo de las ideologías y cómo se consumen ahora, que también es como esto ahora es parte de quién soy, entonces ahora solo es esto todo el rato eso. Y entonces incluso consigues más críticas desde quien piensa que como tú o comparte la misma idea, porque esta chica que tú me hablabas, que es vegana, contigo ha sido, te he preguntado si ha hecho conflicto, pero con una persona que ella conociera que es vegana, si debiera probar o oler una loncha de jamón york sería extremadamente mucho más dura, porque ahí está la traición, porque ahí está el... Bueno. Pensaba que eras guay. Pero total, pensaba que eras de los míos. Total, total. Si yo pensaba que eras una persona del colectivo tal cual y así, ¿por qué has ido al programa de esta persona que es un macho? Total. Tal cual. Sí. Y luego, respecto a todo esto que decimos del Mr. Wonderful, ¿te acuerdas de una peli argentina de hace como 10 años que se llamaba Un novio para mi mujer o algo así? No. Aquí se ha hecho un remake, pero la original era una peli argentina con una actriz fascinante que se llama Valeria Bertuccelli, que es una tipa muy particular, muy talentosa, muy divertida. Y se hacía... Bueno, había toda una trama, pero dentro de esa trama
a ella le daban un programa de radio que se convertía en viral porque ella lo que hacía era todas las mañanas decir las cosas que odiaba. Ah, el de la Tana. La Tana. Sagitario, ¿alguien más de Sagitario? Sí, tú eres... Sí. Michi, Pichi, tu puta madre. No me digas que es fascinante. Sí, la he visto. Y ella tenía como así un listado de hate por las mañanas y yo digo, también me representa, tío. O sea, es saludable de repente sacar así como me la suda el horóscopo. Me encantaría poder decirlo cada vez que alguien me viene con ¿qué signo eres? Claro. ¿Qué es lo que nos frena estas cosas? Porque a mí me pasa igual, tío. Yo puedo tener delante... Y tengo un programa donde hablo con mucha gente que hablan de muchas cosas y bueno, aquí creo que es el lugar de decir, ok, cuéntame más sobre esto o qué opinas de este otro punto de vista más que interpelar a nadie. Pero es que en la vida real a mí me cuesta mucho decirle a alguien, aunque me estés hablando de terraplanismo o me estés hablando de los chemtrails, no me sale decir, mira, pavo, es que me la suda, es que me da igual, es que no, lo que dices es una gilipollez. No me sale, tío. No sé si esto es... quizás es bueno, porque simplemente no estoy generando conflicto. Pero ¿qué hay ahí? Estoy pensando, mientras te escucho. Claro. No sé si te pasa a ti, incluso. Es que ya no me relaciono con la gente. Estás enterrado en tu castillo. Voy esquivando. Por la calle, como... ¿Quién es? ¿Vienes a darme un papel? No, fuera de aquí. Un poco esa es mi vida. Un poco esa es mi vida. No, yo creo que hay algo ahí como de, bueno, un poco esto que dices, de no querer generar conflicto o de tratar de evitar situaciones excesivamente incómodas. Pero ahora lo fantaseo más y creo que me propongo a mí mismo en algún momento darme el placer. Poder mirar a alguien a los ojos y decirle, cállate, por favor, basta. Me va a reventar la cabeza si sigues diciendo mierda. Es que lo veo, tío, lo dices y me entra una... Es que me entra mal rollo, tío. No, yo creo que soy incapaz de así, es que no podría. A mí me pondría cachondísimo decirlo. Joder, me encantaría, wow. Pero bueno, vamos a tirar a ir para atrás antes de llegar a esto, lo que te decía un poco al principio. Donde, como buen yonki, siempre hay una primera dosis. ¿Cuál fue la tuya? Pues la hermana de mi padre, mi tía, ahora es directora, ha sido actriz de teatro y tal, y no sé si fue antes el huevo o la gallina, o sea, no sé si se despertó mi vocación, porque desde muy pequeño mi familia me llevó a verla y crecí yendo al teatro. O tuve la suerte de tener cerca de mí en la familia alguien que se dedicaba a esto y por eso pude identificar mi vocación, no lo sé. El asunto es que desde muy pequeño apareció... yo no me recuerdo diciendo que quisiera dedicarme a otra cosa que no fuese esto. O sea, siempre actor. Siempre actor. ¿Desde cuál es el primer recuerdo que tienes de eso? Suena hostiable, pero pues eso, con 3 años así me llevaban a ver Fausto, que lo hacía. Y yo aquello estaba como... Me parecía la felicidad. O sea... por supuesto, desde un lugar en el que no entendía nada, pero había algo de la relación con lo teatral. La liturgia en general, sí, ¿no? Creo que tenía más que ver con el ritual, sí, esa fue la primera dosis. ¿Y cuando empezaste a, como de forma más consciente, ponerte a hacer cosas en esa dirección? ¿Te apuntaron a clases de teatro de pequeño o cosas así? ¿O? Yo recuerdo a mis padres preguntándome, ¿a qué te quieres dedicar? Y yo decía, actor. Y decían, ¿y si no? Y yo decía, no, actor. ¿Y otra cosa? Y siempre había como esa cosa así. Y ya a los 14 años les convencí para que me dejaran ir a clases de teatro para adolescentes en la Cuarta Pared, que es una escuela que está en Madrid, aquí al lado. Y a los 15, el director de esa escuela, que se llama Javier Yagüe, iba a dirigir un espectáculo para el Festival de Otoño en el que le hacía falta un adolescente y me llamó y me lo propuso y habló con mis padres y tal y ahí empecé a currar y la verdad es que desde entonces pues fue bastante del tirón. Porque no pasó entonces mucho tiempo desde ahí hasta el salir de clase, ¿no? Hice ese espectáculo, pasé a formarme, dejé el instituto, niños no hagáis esto, claro. o sí, quiero decir que lo que os haga más felices. Con 16 años repitiendo segundo de BUP y siendo un auténtico fracaso escolar y muy porrero, lo único que yo creo que mis padres veían y yo también, que de verdad me iba a salvar de todos los demonios probables, era coger el camino de mi vocación. Entonces me puse a estudiar interpretación y ahí fui a full y me llamaron para algunos episódicos, rollo médico de familia, a las 11 en casa, hice otra cosa en el teatro y tal, y ya al salir de clase con 17. Wow, ¿y cómo es esto? O sea, porque claro, venir de... ¿Tú dejaste el cole antes de que empezara a salir de clase?
Yo hice el instituto, hice primero de BUP en el instituto, hice segundo de BUP, cateé todo, me pasaron al vespertino del instituto para poder estudiar interpretación por las mañanas y cuando empecé a currar, pues ya dije, vamos a ser honestos, esto no lo voy a terminar. Claro, esto no va a ocurrir. Claro, pero ¿consideras que aquí en algún punto abandonabas tú el colegio o el colegio te había abandonado a ti o cuál era esta relación? ¿Qué jeta tendría si dijera eso, no? O sea, no, pero bueno, ¿cómo me pudo abandonar el colegio a mí? Bueno, porque el sistema educativo en general yo creo que deja a mucha gente fuera y abandona a mucha gente. Lo que pasa es que, claro, decir eso desde fuera, me parece que esto tendría valor si lo dijese a alguien que ha seguido digamos, que ha terminado cierto rigor académico y que ha desarrollado su vida profesional habiendo seguido ese patrón académico, ¿no? Yo soy un fracaso escolar, entonces decir que a mí el sistema educativo me parece un desastre tiene poco valor, me imagino. Pero precisamente el otro día pensaba, yo recuerdo segundo de BUP una guerra abierta con la profesora de matemáticas que creo que un día de abril entré en su clase por primera vez porque me iban a pillar jugando al mus en la cafetería. Me miró, fue como, no, sal de aquí, ¿tú quién eres? O sea, quiero decir que no iba a clase y ella no me dejó entrar con razón y tenía una guerra porque todo esto de los senos y los cosenos para mí era chino, mandarín. Y ahora pienso, ¿y qué sentido tenía que me enseñaran a mí eso? O sea, quiero decir, ¿de qué me iba a servir? Quizás si uno se pudiera especializar antes en función a lo que quiere dedicarse cuando sea adulto, o con estos colegios más humanistas que ahora empiezan a proliferar más, ¿no? La mayoría de los hijos de mis amigos van a colegios de estos, los niños toman las clases al aire libre y pasan la mitad del tiempo dibujando o haciendo manualidades o como que tratan de incentivar cuáles son sus talentos y desarrollarse más por ahí. Pues probablemente por ahí hubiera encontrado un camino, pero en un formato tradicional de los años 90. Y además yo tenía unos mimbres por los que era foco de bullying constante, entonces en cuanto pude huir... ¿Qué tenías? Era gordo y maricón, lo tenía todo. Hostia. Claro, sí. Eras como... Y pelirrojo y pecoso y lleno de gran... O sea, quiero decir, mal. En una época donde no había visibilidad, que ahora sí hay visibilidad, pero sigue habiendo un bullying de cojones y la gente se suicida. Hace poco hubo una de estas cosas que una chica dejó una carta de suicidio durísima y se suicidó por puro bullying, ¿no? O sea, que esas cosas siempre... ¿Y cuál era su asunto? Que la estaban machacando. ¿Pero cuál era el asunto? ¿Obesidad? No deja claro en la carta. Y no sé si los medios dicen mucho, pero bueno, ella en la carta lo que dice es que me pareció, o sea, a mí se me pone los pelos de punta, que decía, habéis pillado a una chavala súper válida y muy inteligente y con muy buena autoestima y la habéis hecho mierda. Creo que era que estaba en un colegio donde había peña como más... hija, con seguidores de Instagram, con cosas así, que había mucho de esta cuestión de popularidad y a la chavala la tenía bastante reventada, a que era una mierda, hasta que se mató. Entonces, pero es esto, tú lo viviste en plan, o sea, era así siempre. Sí. Me hace reflexionar esto que dices, pero no sé si a menudo tengo este tipo de conversaciones con algunos colegas más jóvenes y me dicen, ¿tú qué edad tienes? 34. Yo 42. Y algunos colegas me dicen que en sus generaciones y en las posteriores, por ejemplo, el bullying para con alguien gay ya no es lo mismo. Yo tengo mis dudas, la verdad. Creo que eso está ahí porque creo que en general trasciende lo que tiene que ver con la identidad sexual y que en realidad eso es una excusa, que en realidad lo que suele pasar es que en manada siempre hay algo de que se detecta al más frágil. Y sea por lo que sea, quiero decir, ya puede ser por su orientación sexual, por sobrepeso, por las notas o por Instagram o por lo que sea, la manada va contra el más frágil. Y yo dudo que eso se consiga erradicar porque forma parte de lo que es el ser humano. Pero quiero pensar que ahora mismo, o que en estos momentos los profes tienen más herramientas para mitigarlo o visibilizarlo, ¿no? No dudo que exista, pero no sé si será tan... Ya, pero a la vez tú tienes una cosa en el bolsillo todo el día que hace que si te vas del colegio... Ahí no acaba la tortura ya. Claro, sigue en todo el rato, en todo. O sea, esto para mí, yo no sé cómo habría sido para mí o para muchos colegas este tipo de
continuo. Y yo tengo la suerte de que viví un instituto y colegio súper tranqui, así que habían encontronazos y gente que decías, gilipollas tú, tal, ¿no? Y te metías en alguna pelea o algo, pero era todo bastante desde un punto de, bueno, nos respetamos, pero tú eres una mierda. Esto, ¿no? No había este ensañamiento grupal. O sea, a ti te han llegado a pegar, a perseguir. De todo. Sí. O sea, de todo. Sí, trauma infantil severo. Sí, no puedo ni imaginarme lo que sería con redes. O sea, me parece, me da algo solo de pensarlo. Y pasar de haber vivido como eso en pocos años después, estar en un programa de televisión donde todo el mundo te reconoce, te conoce y te admira, ¿cómo se vive este cambio? Pues no sé si conoces ese aforismo que dice que miramos el mundo en la infancia y ya, y luego el resto es recuerdo. O sea, como que toda la vida reproducimos el patrón que hemos asumido en el patio del colegio. Y yo creo que es verdad que toda la vida repetimos el patrón que hemos asumido en el patio del colegio. O sea, yo he necesitado muchos años de terapia para... bueno, y ahí sigo, para vincularme con el mundo sin miedo. Y supongo que hablando un poco más en serio, todo este ermitañismo y toda esta misantropía de la que hablábamos antes un poco en broma, tiene que ver con, o de alguna manera está basada en cierto miedo al otro. O sea, los momentos de mi vida en los que he tenido pareja o los momentos de mi vida en los que un amigo muy cercano me ha acompañado en algún acontecimiento, he podido comprobar muchas veces esta cosa de lo que está pasando de verdad con lo que tú crees que está pasando, ¿sabes? La mirada que tú tienes para con la situación con respecto a lo que de verdad está pasando. Yo creo que cuando uno ha vivido, pues eso, siendo perseguido en el cole, eso imprime carácter, y creo que hay algo ahí de seguir viviendo el mundo y la vida con cierto temor. Y eso se traslada cuando estás grabando la serie. Entras dentro de otro colegio, por decirlo de alguna manera, o de otro insti o de otro algo que es un grupo de actores. ¿Dices en la salir de clase o en general? En la salir de clase. No, en la salir de clase, imagínate, yo era muy pequeño, el más pequeño, hablamos de los 90, que no existía la educación que hay ahora con respecto a la diversidad y la integración y tal. Y me aburro de mí mismo cuando hablo del tema de los colectivos y tal, pero es verdad que a mí en ese momento me conflictuaba mucho mi sexualidad, porque estaba muy estigmatizado ser gay y ser un actor gay y un varón gay y tal. Y entro en un grupo en el que todos son como tipos muy viriles y tal, y claro, entras en esta cosa de me los quiero follar, me da miedo que me peguen, quiero formar parte, pero en realidad, o sea, tengo 17 años, me gustaría poder flirtear con ellos como dentro de un desarrollo sexual normal, pero no encuentro ese camino porque no existe la posibilidad. Entonces hay algo como no tienes la posibilidad de recorrer el camino saludable, pues como de retrotraerte y ponerte en contra, ¿no? De aislarte. Sí, aquello fue complicado y bueno, un poco eso me hacía parecer el raro del asunto, ¿no? No tenía muchas habilidades sociales, era muy tímido y vivía mi sexualidad con mucho conflicto, entonces lo disfrazaba de una especie de arrogancia o de quedarme un poco al margen de las cosas. Y esto, recuerdo que hubo una entrevista que hiciste en Vanity Fair donde hablaste sobre esto, que luego se generó un pifostio porque Sergio Peris contestó en Facebook y hubo, no sé si todo guay después de esto. Todo guay. Vale, porque en ese momento no sé cómo, o sea, claro, me imagino que tú estás haciendo una entrevista, abriéndote y contando lo que fue para ti la experiencia en ese momento, pero por ejemplo, creo que dejabas fuera esta parte de autoanálisis. No sé si es algo que te ha llegado después, el hecho de decir, vale, yo actuaba de esta manera porque me sentía que así. Va. De hecho, yo decía que me lo perdí, que me perdí formar parte del ritual grupal que supuso esa especie de paso a la madurez tribal, porque yo quería ser guay. Iba de guay, entonces me ponía un poco por encima. Quizá no ahondé tanto en decir que me ponía por encima porque me sentía en peligro, claro, pero mi manera de sobrevivir era tratar de colocarme por encima.
Supongo que porque había muchas cosas que de manera natural me perdía. Claro, porque es que y a nivel de toda la parte esta que conlleva hacer una serie que está siendo mainstream, de tener que aparecer en medios, hablar, entrevistas y tal, ¿cómo llevabas eso en ese momento? O sea, no sé si fue, ¿sabes? Porque tienes que aparecer para hacer promoción, te conviertes en un personaje de la cultura popular y no sé cómo llevabas tú las apariciones para reivindicarte como persona más allá de tu personaje. Es que no había mucho más allá, quiero decir. Tenía 17 años, no había una construcción de personaje. Yo era el raro de la pandilla, dentro y fuera. Entonces había algo ahí como de casi descubrí mi identidad, mi lugar en la masa, lo descubrí un poco ahí, porque sí, venía del colegio, del instituto y tal, que había sido todo esto que te digo. Al entrar en la escuela de interpretación, eso se diluyó porque estás con un montón de gente como tú, más o menos como tú, y al entrar a salir de clase, pues pude vislumbrar un poco cuál iba a ser mi camino como actor, cuál iba a ser mi lugar en el grupo en general, en el grupo vital. Bueno, un poco esto te lo cuento en retrospectiva también. Y con respecto a las apariciones y tal, es verdad que yo formaba parte de un producto muy mainstream, pero mi personaje tampoco era el más mainstream. ¿No? Entonces, como que de alguna manera lo pude vivir con una especie de tercer ojo desde fuera. Claro, porque una vez que termina esto, para ti es como un paso más, no continuar, o es una pérdida, es un alivio. Es que tenía, paradójicamente, a pesar de todo esto que te cuento, siempre he tenido una fe inquebrantable en mi actor. Entonces, estuve como 6 meses en la serie haciendo un personaje muy secundario, me fui a hacer Flores de otro mundo y tal y otras cosas. Cambiaron el director de la serie, me ofrecieron volver con un personaje ya siendo uno de los protas. Estuve otros 6 meses, me aburrí y me marché. Y no me entró ningún conflicto. Y a las 2 semanas de marcharme me llamó Armendáriz para Silencio Roto. O sea que claro. Me parecía como... Luego he vivido momentos en los que he tomado más conciencia de la dificultad y he tenido que atravesar todo un erial, pero en ese momento me parecía como lo lógico. Pero, y en esto que decías antes de que te conflictuaba estar siendo un varón gay haciendo una serie... ¿Era algo que no decías, no compartías? O sea, ¿cómo de armariado estabas en ese momento? ¿Para con mi entorno, quieres decir? Sí. No, para con mi entorno, para con lo que era mi verdadero entorno. O sea, en realidad nunca jugué a no serlo. ¿Nunca hubo este momento de...? No, nunca hubo este momento. Una vez que dije que me gustaban los chicos... a mi realidad, quiero decir, que fue con 15 años, así en mi entorno más íntimo, nunca hice la de ahora me gusta esta chica. Si alguna vez estuve con una chica fue porque nos pasó de verdad, pero nunca hice la de me gusta esta chica. Lo que hacía entonces era tratar de no tener demasiada intimidad con la gente a la que me daba miedo contárselo o con la que no quería que se diera esa conversación. Entonces... con los que no tenía la cercanía como para hablar ese tema, simplemente no decía ni una cosa ni otra. Ellos lo sabían porque se sabía, porque yo lo había dicho y entonces ya sabemos que estas noticias corren como la pólvora, pero nunca tuve la de sentarme con otro enfrente y hablar de estos temas. ¿Pero te ha generado algún problema a nivel de curro, a nivel de trabajos que no te dieran o a nivel de tensiones o de algo dentro de la industria? Porque de nuevo, hablemos de que tú vienes de los 90, de descubrirte a ti mismo en los 90 y de desarrollarte en eso, que era una época muy diferente a como es ahora y como la gente ve las diferentes tipos de preferencia sexual, la presencia que tenía el colectivo de muchas maneras, o sea, como que no era todo quizás tan sencillo como ahora mismo para estar dentro del mundo del entretenimiento y ser un varón gay. Sí, alguno he tenido, seguro que lo has visto porque últimamente en alguna entrevista se ha hablado del tema. Yo prefiero no volver a poner el mismo nombre en la palestra, pero lo que quiero decir respecto a este tema, porque me parece nuclear, es que esto ocurre. Negarlo sería una estupidez. Estará ocurriendo aquí, ahora mismo, mientras estamos hablando, puede estar ocurriendo. Si hablé de esta persona en concreto, precisamente fue porque con esta persona la situación está limpia. Lo hablamos en su momento y estuvo limpio para ambos y está todo bien.
alguna otra vez me ha sucedido que yo haya sabido, seguro que me ha sucedido otras de las que ni me he enterado. Por eso me parece importante matizar este discurso que creo que es como una muy mala interpretación de una especie de discurso progre, sobre todo por parte de la industria americana, esta cosa de los personajes homosexuales tienen que hacer los actores homosexuales. Bueno. Los personajes... O sea, esto en realidad, ¿a quién quiere ayudar? Porque si lo que se pretende es dar el lugar al colectivo gay, creo que lo que está haciendo es todo lo contrario. O sea, como compartimentarlo y ceñirlo a un nicho abocado a la escasez de trabajo. O sea, creo que la única forma de no estigmatizar a nadie por su condición es priorizar su capacidad como actor y su talento. Entonces, que ahora tenga que salir Eddie Redmayne a pedir perdón por haber hecho La chica danesa es de locos, y solamente habla de una muy mala interpretación de una especie de progresía rara. Creo que cualquier actor, ya sea blanco, negro, hetero, gay, bi, trans, cis, me la suda, tiene que hacer un personaje si es el más adecuado para hacerlo. A mí me chupa un huevo que un actor sea hetero o gay. Quiero creerme la historia. Si no es capaz de interpretar a un varón heterosexual o no es capaz de interpretar a un varón gay, que no lo haga. Pero creo que es importante que se ponga esto en primer término, porque siento que hay mucho mala comprensión con este tema. De repente leo, no sé quién leí recientemente, no sé qué actor americano dijo que había rechazado el personaje de no sé quién, pero te hablo del año pasado, porque le estaría quitando trabajo a actores gays. No. Es que un actor gay tiene que poder hacer Thor o tiene que poder hacer... O sea, que no sea lo importante, y creo que esto es fundamental que quede claro. Es que si no, el mensaje que estás creando tiene dos filos, que es el otro que tú dices. Es en plan de, entonces no le demos a Neil Patrick Harris el papel de Barney en How I Met Your Mother porque el tío es gay y este hace de un hetero fucker absoluto. Pero bueno, pero lo hace bien, es gracioso. ¿Qué me estás contando? No, pues lo entiendo perfectamente. Claro. Yo... más allá de mi sexualidad, que bueno, al final uno se decide para evitar o para zanjar rumorología o por ser más fácil e ir al grano, identificarse de X manera o con X etiqueta, pero la verdad es que además luego todo eso es más plural, sería otra conversación. Pero yo, como en teoría varón gay y actor gay, he interpretado un par de personajes gays en mi vida. Yo he construido la mayor parte de mi filmografía haciendo personajes heteros. Y es que además no me parece lo importante. O sea, un personaje tiene que trascender su identidad sexual. Es un tema delicado. Y creo que el mejor mensaje que se puede lanzar es ese. Un actor tiene que poder interpretar cualquier personaje mientras resulte creíble el espectador. Pero además también diría, si me permites, que has interpretado papeles que da igual si era gay o hetero, ni se sabe. Porque no había romance, porque no había un momento de explícitamente marcar tu preferencia sexual, simplemente era un tío haciendo cosas. Algunos eran así, pero había otros. También, es que me parece que esto es importante dejarlo claro para posibles productores que estén escuchando esto. Había algunos que no eran importantes, había otros, sobre todo en los últimos años, que en colaboración con el director y con el guionista decidimos que a pesar de que no se nombrara su sexualidad en la película o en la serie, era interesante construirle una ambigüedad sexual o cierta bisexualidad. Por ejemplo, en Undercover lo decidimos así, en Hombre Muerto no sabe vivir, el personaje no estaba definido y decidimos que aunque no se explicitara nunca, trabajarlo como si fuera un varón gay. Pero he hecho muchos otros como Santuario, Flores de otro mundo, Vientos de agua, Tapas, Guerreros, Infiltrator. He hecho muchos personajes varones, especialmente masculinos, que tenían un rollo con una tía. La identidad sexual de un actor nunca puede interferir a la hora de que se le dé un personaje. No, totalmente de acuerdo. Lo mismo que pasó, ¿cómo se llama? Bryan Cranston haciendo de discapacitado y en plan de, es que no le estás quitando, el tío, pero es que soy actor. O sea, si no, Daniel Day-Lewis no puede hacer mi pie izquierdo. O sea, que
Se está ¿Qué está perdiendo pasando? un poco el norte con esto, sí. Claro, claro. Y yo creo que la verdadera integración es que o sea, que mientras se pueda contar la historia, un personaje que sea discapacitado pueda hacer Hamlet, un personaje negro puede hacer, una actriz negra puede hacer La Sirenita, y, o sea, quiero decir que todo eso no entre en juego a la hora de castear a un actor. Ujú. Sí, sí. Bueno, porque siento que estás cargándote el principio del trabajo de un actor, que Claro. es la capacidad de adaptarte a lo que el personaje te pide, sean cuales sean tus circunstancias. Eso no es lo tan importante. Mientras sea creíble para el espectador, un actor tiene que poder interpretar cualquier cosa. Para mí ese es el discurso. ¿Opinas algo al respecto del concepto de intrusismo, de cuando empiezan gente que no tiene formación como actor ni tiene el oficio a protagonizar incluso películas o incluso pues eso, o a tener papeles de reparto, etcétera, en lugar de que lo haga un actor con formación? ¿Eso te conflictúa de alguna manera? Me ha podido conflictuar en un momento dado, pero ahora mismo creo que sería hipócrita por mi parte decirte que uno tiene que poder interpretar cualquier cosa mientras sea creíble para el público y ahora le pusiera peros. O sea, otra cosa es que quizá la figura, ya sea Instagramer, me da lo mismo, la figura X no actor al que se le confía un personaje para una serie, pues quizá se va a encontrar con ciertas limitaciones expresivas. Quizá no va a ser Meryl Streep, pero si al espectador le resulta creíble verle hacer de adolescente en instituto, fucker, tal, bueno, yo puedo tener una opinión respecto a si a mí me resulta más o menos acertado, más o menos intrusivo, pero si al espectador le resulta creíble y funciona, pues al final, ¿quién soy yo para decir X? Probablemente cuando se encuentre con un personaje para el que haga falta un actor con ciertas herramientas, tendrán que buscar un actor con esas herramientas, no, quiero decir la productora, la cadena, la plataforma, lo que sea. No creo que cualquier personaje se le pueda confiar a cualquier intérprete. Sí, había un vídeo de hace unos años que me hacía mucha gracia, que era, ¿cómo se llama? Este actor lo tenía, que hace de malo en León el Profesional, tío, Gary Oldman, sí. Gary Oldman aparece en una cancha de baloncesto mirando la cámara, y esto es de hace años, cuando empezaban a aparecer muchos deportistas en el cine. Que si Space Jam, que si Shaquille O'Neal no sé dónde, que si otros, habían varios. Se le aparecía diciendo: hola, soy el actor profesional Gary Oldman. Y vengo aquí a deciros una pequeña cosa, ¿no? Y dice: ¿qué os parecería si de repente los Lakers me ficha porque soy actor profesional y, bueno, un actor que queda guay en cámara mientras que haya un partido, pero fallo todos los tiros, tiro una mierda de triples, no sé hacer nada de esto, ¿verdad? Sería terrible, ¿no? Sería una muy mala decisión. Bueno, eso es lo que siento cada vez que vosotros, deportistas de mierda, venís a una película y empieza a gritar así, pues se pone muy loco. Hostia, es maravilloso, no Cada conozco vez el vídeo. Y venís aquí a fingir que sois actores y a quitar el trabajo. Empieza a gritar muy fuerte y cuando para hace and scene. Dice: ¿veis? Yo no estoy enfadado, me da igual. Pero eso se llama actuar. Lo que tú haces, no. Y hace así con la pelota, la tira para atrás, donde está la cancha, y cae en cualquier lado. Y dice: ¿qué esperabas? Hostia, y qué puta maravilla. Búscatelo porque es un vídeo. No lo conozco, es genial. El tío tira un rant de cojones y luego dice: nah, en realidad da igual, pero esto es actuar. O sea, que da igual, pero hay diferencias, ¿no? Como, y era para un Saturday Night Live o para algo así, hicieron un qué sketch. Puta y lo metieron. maravilla. Claro, a ver, es que a mí como espectador, pues según qué productos me generan estupor, tengo que quitarlos porque me sangran los oídos y los ojos. Y empiezo a tener como me empieza a poseer una cosa como de querer coger una recortada. O sea, todo mal. Pero entiendo que para el según qué espectador de según qué producto de plataforma que lo que quiere es pasar el tiempo y que lo que quiere es ver al Instagramer que más sigue y tal, es que esto abre un melón muy interesante. Probablemente si tú sacas a una cancha de baloncesto o a un campo de fútbol a no sé qué TikToker famoso hay, me da igual, X, dime un TikToker famoso. TikTokers no, estoy yo Instagramer, qué sé yo. El Rubius, venga, pues este chico es youtuber. Youtuber, sí. Pues probablemente si le pones a hacer una serie, lo peta, probablemente. Si le pones a jugar con Messi, pues probablemente a la gente le daría vergüenza. Pero no sé por qué se valoran las disciplinas con distinto baremo. No, pero de hecho, creo que ahora en la Kings League hay un poco de esto, ¿no? Tú, sí, ¿no? La Kings League, ¿sabes esto? Ibai... No, eso ha sido Piqué, ¿no? Piqué e Ibai, ¿no? No sé de qué forma los dos están involucrados, pero bueno, hay una liga de fútbol que se llama Kings League,
que es como en campo más pequeño, con menos gente, pero además está totalmente gamificado. O sea, yo puedo parar el partido y saco una tarjeta de penalti corriendo. Y yo saco una tarjeta de que puedo hacer no sé quién. Y los jugadores son algunos ex futbolistas profesionales y luego youtubers, tiktokers tal y cual, que son parte de los equipos que se juegan esta liga. Y es una liga que ahora mueve un montón de peña. Bueno, pero mientras esté ahí, al final está acotado dentro de una cosa que no acaba de ser... Y que se ha creado para eso. Claro, pero si tú sacas en un Madrid-Barça a jugar al Rubius, a lo mejor es una cosa dantesca, ¿no? Pues aquí el problema es cuando de repente pones a uno de estos trabajando en un producto serio. Claro. Que igual hay espectadores que lo valoran. Bueno, a la vista está que sí. A mí, antidepresivo. O sea, me pongo malo, me pongo malito. Sí, cuando viste en Bullet Train a Bad Bunny, dijiste, bueno, ya. Te digo la verdad, no sabía quién era. No lo hace mal, tío. A mí me pareció como... No lo hace mal. Es verdad que pensé... O sea, pregunté, ¿quién es este? O sea, porque se le ve que no es actor, ¿no? Claro, Entonces pensé, qué elección extraño. tan rara. Y mis colegas me miraron como, pero eres subnormal. O sea, es una superestrella. Claro. No sabía quién era. Pero es esto. A mí me parece lo que me parece. Yo sabiendo que lo iba a ver, dije, bueno... Pero luego dije, coño, tío, creo que mi expectativa era mucho peor que... También habla un par de veces. Es un personaje que la película ya es rara y la sobreactuación ya entra dentro. Pero está de muy esto. bien colocado en el contexto. Probablemente si le pones a hacer lo que hace Brad Pitt hubiera sido otra cosa. Claro, bueno, es una cosa más jodida. Pues eso. Cuéntame un poco sobre la experiencia de rodar fuera, rodar aquí. ¿Qué diferencias ves? ¿Cuándo es la primera vez que vas? Bueno, estoy diciendo muchas cosas de golpe, pero bueno, tú gestionarás. Pero la primera vez que vas a Estados Unidos a grabar. La primera vez que voy a rodar allí fue con Infiltrator, la peli de 2015 de Brad Furman. Pues, bueno, había rodado una peli francesa antes, en 2014, pero a Estados Unidos en 2015 con esta peli. Y, tío, para mí sí significó un antes y un después, porque yo había crecido trabajando desde muy pequeño, como habíamos dicho, y había asumido como mío, al trabajar aquí, la idea de que un actor que propone resulta molesto. O sea que hasta que había trabajado con Brad, sentía que llegar con ideas o con propuestas que desde mi punto de vista iban a enriquecer el personaje o la escena o la situación, era recibido un poco con... A ver, ¿qué cojones quiere ¿Qué quiere el actorcito ahora? Claro. Vale. Y rodando Infiltrator descubrí qué es lo que se esperaba de mí. O sea, quiero decir, que va en el sueldo, que cuando llegas te preguntan qué onda, o sea, ¿qué traes? ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué lectura traes del asunto? Y le agradeceré siempre a Brad que me legitimara. O sea, sentí que me legitimaba. Que daba por bueno en mí una serie de cosas de las que yo me había avergonzado hasta el momento o que no encontraba la manera de hacer. Y hay secuencias enteras en la película que cambió lo que él tenía para rodar, la idea que tenía, por conversaciones con los actores. Para mí eso sentí que quería trabajar con directores que entendieran la relación director-actor desde ahí. Y en España este tipo de forma de trabajar no lo has visto muy común, entonces, entiendo. Pues me voy a poner un poco namaste, vale. Saturno retrógrado y todo esto, quinoa, tofu. Algo mandé yo al universo. Vale, guay, bien. Vamos allá, el universo te ha contestado, está bien. No sé muy bien qué pasa, el karma. No sé muy bien qué pasó. Supongo que había algo, cierta... Sí que creo que hay algo que tú proyectas. O sea, quiero decir, yo creo que si un director está buscando un actor de sal por ahí, dices tu frase y te vas por ahí, no me va a llamar a mí. No sé si es algo que proyectas, no sé si es algo que namaste, tofu, tal. No lo sé, pero después de Brad, después de Infiltrator, salvo en una ocasión, el resto de directores con los que he currado, tanto dentro como fuera de España, son directores con los que se ha establecido una cosa, como de un trabajo de mesa previo en el que se desgrana el personaje y el guión y te escuchan y te dejan aportar y se sienten cuestionados por lo que, en el mejor sentido, quiero decir, tu discurso les invita
replantearse asuntos del guión. Sí, yo siento que para mí el curro con Brad me marcó un antes y un después. Es que esto he oído de varios actores que da igual cuántos años haya sido a formación, a cuántas escuelas, etcétera, el primer año de formación es el primer año que empiezas a trabajar. En cuanto a aprender el oficio y lo que significa realmente ser actor. No sé qué opinas al respecto. Bueno, claro, es que esto es otro asunto. Quiero decir, yo te estoy diciendo esto de proponer y de hacer juntos y tal y cual, pero luego tengo clarísimo que el cine y el rodaje de una peli es un trabajo de equipo en el que el actor es una herramienta más y tiene que ser cero molesto. Uh-huh. O sea, yo pido que me dejen hacer mi trabajo, me desconcentro enseguida, entonces estoy siempre en set con cascos, con la música, o sea, a mi rollo no entro en mucho social y tal. En realidad es porque me molesta casi todo. En realidad estás en la atalaya. Es porque así no tengo que tener conversaciones de mierda. No, en realidad de verdad que lo necesito para estar concentrado, pero es que yo no dificulto el trabajo de nadie. O sea, cuando me dicen al set, voy al set, me pongo como me mandan, entiendo que el micro tiene que ir aquí, entiendo que maquillaje necesita tal, entiendo que... O sea, lo pongo muy fácil y a la vez... pido que haya un espacio con el director para poder desarrollar mi trabajo. Y es verdad que hasta que no te pones a trabajar, sí, la formación sirve, pero yo recuerdo los primeros años en los que intentaba aplicar lo aprendido en la escuela al medio profesional y me llevaba hostias como panes, claro. ¿Por qué? Pues porque una cosa, creo que hay que entender que una cosa es que el espacio en el que uno se forma es un laboratorio para saber cómo funciona tu instrumento y afinarlo y ver qué partes de ti están más disponibles como actor, qué partes te cuestan más. Pero cuando te pagan para llegar a un set y contar una historia, tú no puedes estar en plan, no es que ahora necesito conectarme con la barra y necesito... No, haz tus deberes y llega, y cuando dicen acción lo tienes que hacer. Y en casa todos somos Sean Penn, pero claro, hay que hacerlo cuando dicen acción, ¿sabes? Uh-huh. Y para eso uno tiene que llegar los deberes hechos y estar, o al menos yo lo entiendo así, absolutamente al servicio del equipo. Y esto lo puedo extrapolar fácilmente a la música por lo mismo. Tú puedes ser un músico de jazz que ha tocado, se ha formado en las mejores escuelas y tal, pero si en el trabajo de hoy es estar en una orquesta y tocar despacito, tocas despacito. No tocas despacito con un... No, tío. Haz el puto tema, ¿no? Haz lo que se... Claro. Por mucho que tú sabes que puedes hacer más, tú sabes que puedes expresarlo... Pero aquí lo que hace falta es que vayas y digas, su café, señor, gracias, hasta luego. Claro, es verdad que yo por eso, cuanto más claro tengo el actor que soy, más intento asegurarme cuando entro en un proyecto que la cosa va a funcionar. O sea, quiero decir, si lo que me van a pedir es eso, entras por ahí, das 3 pasos, dices la frase y te vas, probablemente lo vamos a pasar fatal. Entonces, lo vamos, sí, todos. No, bueno, yo y el dire también. Porque entonces, es guay currar con directores a los que les gusta la pieza que se están llevando a casa. O sea, que les ponga a currar contigo. Eso es lo más. Claro, el actor creador, ¿no? El actor que te... Pero por eso mejor con dire es que les guste el actor creador. Es que a muchos no les gusta. Uh-huh. Entonces, sí, mejor que no te llamen. Yo he oído en una entrevista con Hitchcock que le decían, señor Hitchcock, usted ha dicho que los actores son ganado. Y dice, hombre, no, jamás en mi vida diría nada semejante. Yo he dicho que los actores hay que tratarlos como ganado. No son personas, claramente. Pero es esto, ¿no? O peña como Kubrick también, ¿no? Que tiene mala fama de esto. Y en España, yo creo que no vamos a decir gente, pero que hay gente con fama de esto, de que se la suda. Pero fíjate que a veces ¿cómo es eso? Unos tienen la fama y otros cardan la lana. ¿Es así? Sí. Pues en mi experiencia te diría que sí. He trabajado con algún dire que tenía fama de artista, uh-huh, que luego dirigía a los actores como si fuera un videojuego, literalmente. Y en cambio he trabajado con alguno que tenía fama de ser muy duro, que a mí por lo menos me ha dado un espacio creativo estupendo. Uh-huh. ¿Dónde consideras a nivel de curro que has aprendido o que te has llevado cosas para ti? O
sea, ¿de qué experiencias o qué películas sacas como, joder, esto fue una masterclass? Pues en todas aprendes algo, ya sea... O sea, quiero decir, cuando uno quiere aprender, saca incluso de donde no hay. Pero creo que en las que he aprendido más han sido en aquellas en las que, un poco lo que decíamos, en aquellas en las que el director está contento con lo que está comprando, sabe lo que está comprando y se puede establecer con él una relación como de creación colectiva. Yo no tengo que poner energía en seducirte porque me doy cuenta de que eres consciente de lo que te llevas a casa y te gusta el producto por el que estás pagando, y me das un espacio para hacer mi trabajo. Y siento que cuanto más sabe de actores un director y más exigente y avezada es su mirada, pues más te obliga a estar de verdad delante de la cámara. Iñárritu, por ejemplo, para eso es que yo creo que es el más fino, es un hacha, o sea, no te pasa una. Sabe si estás mintiendo en una palabra, o sea, sabe mucho de actores, tiene una mirada entrenadísima en dirigir actores y para mí fue de los momentos más nutritivos y gozosos de mi carrera las sesiones de rodaje con él. Ojalá repetir. Ojalá, sí. Yo sé que nos escuchas y que Iñárritu que sepas que... No, pero yo qué sé, yo veo, por ejemplo, que has estado en Pelis, tío. A mí una peli que me impactó mucho cuando salió, porque era muy diferente, sobre todo dentro de lo que estaba pasando en España en ese momento a nivel de cine, fue Guerreros. Porque era muy intensa y había un montón de cosas ahí. Y no sé, también en un momento donde el cine español no estaba ahí, entrar dentro de una peli así pues eso, de heavy, de loca, de intensa, ¿cómo fue para ti, Guerreros? Joder, fueron muchas cosas eso, tío. Muchas cosas, porque Guerreros se rodó, fue un rodaje larguísimo, pero de esos de cuando había pasta, y empezamos a ensayar en enero de 2001, empezamos a rodar en primavera de 2001 hasta julio de 2001. Yo tenía 20 años. Había hecho un personaje pequeño con Calparsoro en Asfalto, y aquí me llamó para hacer este personaje más grande. Como con 18, 19 años, 19 yo creo que fue, me diagnosticaron un trastorno de pánico, los ataques de ansiedad y tal. Y me empezaron a tratar y empecé a ir a terapia y tal. Esta película la hice empezando a relacionarme con el pánico. O sea, recién llevaba unos meses, claro. Claro, pues colega. O sea, quien no sepa de lo que estamos hablando, por favor, mirad Guerreros, porque yo estoy ahora mismo... Yo creo que hizo gran parte de esa película bastante drogado, o sea, quiero decir, bastante medicado, si no recuerdo mal, porque estaba empezando a aprender a relacionarme con el pánico y de repente nos vamos a rodar a Kosovo. La noche antes de irnos a rodar allí, que rodamos las 3 primeras semanas de rodaje, Eduardo, Eloy y yo nos fuimos allí para un montón de exteriores y tal, y luego el grueso del rodaje se hizo en los Pirineos aquí y tal, pero nosotros 3 nos fuimos allí 2 o 3 semanas. La noche antes de ir recuerdo que llamaban los productores a los representantes diciendo es que están bombardeando a 50 kilómetros. No, claro, es que no era un momento tampoco... Claro, era... Y yo me acuerdo que yo creo que iba de Transilium hasta las cejas, o sea, metido en aquel tanque con alguno de los actores fumando porros 24/7, y a mí que los primeros ataques de pánico me habían dado fumando porros, mi cuerpo empezó a rechazarlos mal. Entonces era como metido en el tanque, el olor a porro, estando en Kosovo, el cetme, el traje militar. O sea, para mí es sin duda el rodaje... Yo creo que me he hecho unos cuantos rodajes heavies y siempre digo que ningún rodaje más heavy que el de Guerreros. Ninguno. No solo porque yo estuviera en ese momento de mi vida, sino porque fue un rodaje verdaderamente bestia. O sea, Daniel se ha ido suavizando un poco con los años, pero en aquel momento era una bestia parda, incansable. O sea, podía hacer 80 tomas de algo, un rodaje muy físico. Y de nuevo yo me enfrentaba a esta cosa de tener que estar, que luego he manejado mejor, pero a una cosa de muy testosterónico, con toda la movida de que me daba vergüenza. Uno crece, cuando es homosexual, crece sintiendo mucha vergüenza de ser, mucha culpa de ser.
Me acuerdo de los ensayos que Daniel me empieza a decir, entras en el barracón y haces no sé qué y tal, les levantas y me quedo así como tímido. Me dice, ¿qué pasa? Y digo, pues es que en realidad lo que quiero es meterme en la cama con ellos. O sea, fue una más de estas de aplicar lo de la escuela, ¿sabes? Decir lo que te pasa de verdad. Mala idea. O sea, a Daniel eso no le hizo ninguna gracia. No. Claro, dijo, bueno, pues no. Pues o sea, claramente claro, no. No, el rodaje durísimo, durísimo. Claro, pero es que ahí, joder, creo que es un llevar al extremo ciertas cosas, además por lo que te digo, por lo que tú estás diciendo, que a nivel físico, yo viendo solamente la película, uno ya se puede imaginar lo duro que son las condiciones y lo duro que es estar ahí, pero luego también a nivel de personajes, y es que yo diría un poco todos, tío, la evolución que van teniendo, pero que es todo el rato un estar jodido, atormentado, cagándote la hostia, mucha tensión, pero a la vez no, pero esto, si estabas más en ese momento vital, tiene que haber sido una traca guapa. Como te decía, soy yonki, con lo cual Claro. cualquier momento en el set, cualquier día en el set es mejor que un día sin estar en el set. Pero es verdad que ese rodaje lo recuerdo se me tensa el cuerpo al recordarlo. Sobre todo, lo que recuerdo con más miedo es que hubo un mes, o sea, con más inquietud, es que hubo un mes entero de noche. Rodar noche es complicado, pero cuando es un mes, entras en una especie de dinámica Duermes de día. Entonces solo ves la noche durante un mes. Y además, para rodar en esas condiciones y esas secuencias y tal. En cualquier caso, es una peli que es una putada, porque fue una peli muy fallida. Yo creo que es verdad que proponía algo muy novedoso para el cine español de la época. Daniel roda de puta madre. Yo creo que el guión hacía aguas. O sea, creo que el guión era regulero. Había un momento en el que me parece... hace mucho que no la veo, pero creo recordar como que te dejaba de interesar la historia en un momento dado, te desenganchaba. Y la peli funcionó mal, pero sí que creo que a nivel visual proponía cosas muy, muy salvajes. ¿Qué otro rodaje ha sido estos bestias que has dicho? Ha tenido varios, ninguno como este, pero ¿cuál iría el segundo en orden de rodaje? Hombre, El Lobo Feroz fue heavy. Muy caro. Hombre Muerto no sabe vivir fue bastante heavy. Lo que pasa es que me volvía loco el personaje y le sacaba el jugo, vamos, o sea, me lo gocé. Ha habido varios. Zumeca es una peli dominicana que hace un año que he rodado, que la idea era haber ido a Venecia este año, pero David Mahler, que es el director, es un genio, es un tipo brillante y un colgado a la vez. O sea, quiero decir, como buen genio que es uno de los directores con los que más he disfrutado nunca, pero está montando la película como a su ritmo. Claro. Entonces ya a Venecia no se ha llegado y a ver qué pasa el año que viene. Fue un rodaje gozosísimo, pero fue en plena jungla dominicana, en taparrabos prácticamente toda la película, con sesiones de rodaje infinitas y una historia muy heavy. Fue un rodaje muy complicado, pero también de un gozo. O sea, yo no la he visto, pero tengo una fe importante. Creo que es la película más bonita que he hecho. ¿Con qué normalidad o constancia las ves? A mí me sirve verlas... o sea, he aprendido a mirar mi trabajo como con cierto afecto y perspectiva. Veo la peli cuando la estamos promocionando, más o menos calibro lo que me ha salido y lo que no, cuán satisfecho estoy con el curro y ya. No me... Soy capaz de verla con generosidad en ese momento, pero si un día haciendo zapping me encuentro una peli mía, no me pongo a verla, la quito, porque no me voy a juzgar... O sea, uno al final se pone un poco más exigente consigo mismo y además no me suma nada. Yo ya no soy el actor que era hace un año, uno va creciendo siempre, va adquiriendo herramientas y no me nutre volver a verlas, la verdad, no me sirve para nada. Te ha pasado muchas veces esto de yo habría hecho una toma más y ahora va a salir la que salga buena de estas, pero no estoy contento con lo que va a salir. O sea, como momentos que fueran importantes o algo donde te hayas visto y has dicho es que habría una toma más o un par de tomas más para haber sacado bien este momento, me habrían servido. Pues la verdad es que no lo recuerdo, porque cuando lo siento así, lo pido. Si de verdad soy capaz, si de verdad creo que voy a ser capaz de hacer algo muy distinto o mucho mejor, lo pido. Pero me ha podido pasar más que vea una toma, o sea, que vea el resultado final y piense, ay, yo no habría montado esa toma, había una toma mejor.
Pero quedarme con las ganas en el set, no. Si siento que estoy para hacer una que va a ser mejor, lo pido. Pero como te decía, disfruto mucho del trabajo previo, del trabajo de mesa, y suelo llegar al rodaje con los deberes muy, muy, muy hechos. ¿Cómo se vive? Esto es un poco complejo, pero ¿cómo se vive cuando curras con gente que no lleva los deberes tan hechos? Respiración profunda. Pues a ver, aquí, ahora, me podría poner a hacer humor y sacar hate y tal, pero en rodaje soy lo suficientemente listo como para ponérmelo a favor. O sea, porque al final lo que me importa es la peli y mi curro. Entonces trato de adecuarme como al final, sí o sí, pues mi manera de trabajar al menos tengo que bailármelo con el otro, o sea, tengo que hacer esto con el que tengo enfrente, trato de hacerlo con lo que hay. Y cuando me ha pasado currar con alguien que siento que de verdad está a lo suyo o no sabe lo que está haciendo o tal, pues bueno, en esos casos trato de anclarme a lo que yo llevo hecho y como de seguir el surco del trabajo que yo traía de casa y que eso no salpille al resultado de la película. Claro, porque esto, no sé cómo de importante es para ti la formación continuada de la que muchas veces se habla, que hay gente que sale de la academia, ya está, se pone a hacer pelis, se pone a hacer series y esa es de alguna forma su formación, lo que va aprendiendo en cada rodaje, etcétera. No sé si para ti eso se ha complementado con otras formaciones, tanto vocales, físicas, de técnica, de actuación, según que hayas ido encontrando necesidades donde esto encontraba su lugar. Sí, yo durante muchos años me he formado mucho porque también disfrutaba de ir al laboratorio y poder entrenar. Pero igual que te digo eso, te digo que igual hace ya 7 u 8 años que no, porque he tenido ocasión de tener que enfrentar personajes que me permitían o casi me obligaban explorar zonas de mi instrumento que desconocía. Entonces, en estos últimos años, la verdad es que cuando he tenido tiempo libre he preferido irme de vacaciones que invertir en un curso. O viajar, o producir, o tal. Pero no creo que haya una fórmula. Creo que cada uno hace lo que siente que le va a funcionar más en ese momento, ¿no? Total. Para ir terminando esto, quiero volver a lo feroz y más allá de preguntarte de la película o del personaje, etcétera. Es una película que para mí saca varias reflexiones o pensamientos o por lo menos preguntas. Y la que me viene a hacerte es si tú crees que hay gente mala, que existe el mal, hay personas que son malas. Recientemente he reflexionado bastante respecto a esto por una serie de asuntos. Yo creo que... Bueno, primero reivindico el derecho a la contradicción y a lo mejor nos encontramos mañana y te digo, sí, hay auténticos hijos de la grandísima puta. A día de hoy creo que lo que hay son heridas mal gestionadas o peor gestionadas, ¿no? Heridas más o menos sanadas o mejor o peor gestionadas. El problema es yo creo que el problema es cuando esa herida convierte al portador en alguien maledicente, peligroso, mete mierda. ¿Hasta qué punto uno tiene que justificar el comportamiento del de enfrente por conocer su herida? O sea, no sé hasta qué punto existe el mal. Desde luego yo creo que el mal no nace de la nada. Creo que el mal suele responder a una serie de patrones. O sea, creo que en cualquier caso se gesta en la más tierna infancia y que responde a una serie de patrones. No creo que el mal aparezca porque sí, pero cuando uno se ha enfrentado a esos patrones y eso le ha llevado a padecer una herida, si esa herida le hace conducirse en el mundo de una manera peligrosa, ¿eso es malo? ¿Esa persona es mala? ¿O es víctima? No lo sé. Desde luego lo que tengo claro es que hay gente a la que no quiero tener cerca, pero eso sería
¿Eso nos permitiría señalar a alguien así como malo? ¿Tú qué crees? Claro, yo esto lo tenía en una conversación hace ya meses con un colega sobre si existen los monstruos. El concepto monstruo aplicado a una persona es real. Que mi defensa era que en el momento que tú llamas a alguien que ha hecho algo terrible monstruo, lo estás deshumanizando y pierdes la narrativa que te hace poder entenderlo desde cuál es la parte social de culpa dentro, o de responsabilidad, porque culpa tampoco me gusta mucho como palabra, pero cuál es la parte social que tiene responsabilidad en las acciones de esta persona, porque todos somos un ente dentro del grupo. Y mi colega me decía, vale, ok, pero es que entonces estás justificando todo. Entonces, como tú estás diciendo, como todo tiene una parte social y no hay monstruos, pues esta gente hay que entenderlos y hay que cuidarlos. Dice, pero hay gente que sencillamente no. Ok, la podemos haber cagado todos con una parte, pero el que está haciendo la acción es el que está haciendo la acción de forma consciente, y en el momento que no encaja dentro de la sociedad porque violentamente se está excluyendo de ella, hay que sacarlo. Y yo no acabo de estar, entiendo totalmente eso, pero no acabo de estar de acuerdo por lo que digo, que en el momento que monstruificas a alguien, la narrativa es, no, es que como es un monstruo, por eso lo hace. A ver, yo he tenido que analizar muchos personajes con estados mentales cuestionables por el curro, y consultando con psiquiatras, visitando documentación y tal. Cuando te enfrentas a gente que de verdad ha llevado a cabo monstruosidades, casi nunca es porque sí. O sea, otra cosa es que tú elijas amparar la explicación que te ofrecen, pero casi siempre se repite un patrón de abusado en la infancia, por su padre. O sea, quiero decir, hay cosas que, tomando perspectiva, uno puede ver de dónde viene su comportamiento, ver cuál es la herida que le ha causado, que le ha empujado a llevar a comportarse así. Ahora, sabiendo eso lo definiríamos como malo. Es que, claro, es muy delicado. Y llevado al día a día, yo lo puedo ver recientemente, por eso te decía, veo la actitud de alguien que una y otra vez repite una serie de conductas que a mí me resultan nocivas. Le puedo ver cómo se comporta de manera peligrosa, ¿no? Como atentando contra los que estamos alrededor. Decido tenerle lejos, pero yo sé de dónde viene esa persona, sé cuál es su background, sé cuál es su infancia, entiendo por qué no consigue comportarse de otra manera. Ahora, ¿tengo que padecerlo yo? Pues no. Claro. Elijo tenerle lejos. Es que eso, ahí es un poco la conclusión a la que creo que llegamos, que es el hecho de decir, bueno, da igual de quién sea un poco la responsabilidad o cómo lo podemos medir para luego prevenirlo, ¿verdad? Pero llegados a este punto en el que muy posiblemente no hay retorno con esta persona porque ha hecho lo que ha hecho, librémonos de esta persona dentro de la sociedad y luego trabajemos por lo que tiene que venir. O sea, esta persona o monstruo que podemos llamar, que ha generado este conflicto, esta violencia o esta atrocidad, bueno, primero de todo, separémoslo de todo lo demás. Pero separemos lo que significaría. Claro, pues depende del país. Porque hay países que en plan, separémoslo es, vamos a matarlo y luego ya vemos. Aquí sería, vamos a darle cadena perpetua y luego ya veremos. Pero de todas maneras, o sea, yo estoy de acuerdo con separarlo. No quizás con la muerte no estoy de acuerdo de matar a alguien que por mucho que haya matado o haya hecho cosas atroces. Definitivamente no. Yo no es algo que lo que yo votaría para nada. Entiendo las iras y las visceralidades que pueden llegar a otra gente a querer que eso sea así. Simplemente no las comparto. Pero sí que entiendo la necesidad de hacerlo desaparecer de la vida social cuando algo ha sido muy atroz y muy, muy terrible, ¿no? Pero para eso están los peritos que dictaminan si alguien es reinsertable o no. Claro. Si alguien es reinsertable, yo creo que el sistema tiene que poner todos sus medios para sanarle y ayudarle a reinsertarse. Pero es que hay gente que no es reinsertable, no se va a curar, va a reincidir si se le da la oportunidad. Entonces eso... Pues creo que, por muy terrible que suene, la única solución es apartarle, ¿no? Pues eso. Entonces, o sea, llegando a este punto, estoy de acuerdo en que, vale, sacar de la ecuación a esta persona es algo correcto, quizás no de la manera yankee, pero sí que sacarle y que esté en una torre en el medio del mar y le lleven comida, lo que quieras, ¿vale? Pero sin olvidar que esto ha sido una persona, por mucho que la llames monstruo. Y que es que es una persona. Sí, pero por mucho que ahora te digo, en caso que tú le quieras llamar monstruo y que le quites la humanidad, lo ha sido, ¿no? Dentro de todo eso, como dices tú, sigue siéndolo porque es una persona. Yo estoy de acuerdo con ello. Hablo dentro de la narrativa. Y vale la pena hacer un análisis de
qué se podía haber evitado a nivel conjunto, más allá de su experiencia individual y de lo que otra gente ha incidido en él, ¿no? Pero ¿qué se podría haber hecho? Yo no puedo evitar seguir viendo, a pesar de todos los pesares, a alguien como una persona, a pesar de todo lo que haya hecho. ¿Te acuerdas de una secuencia de ¿Viste o que arde? De Oliver Lax? No. Bueno, hay una secuencia que hay un momento en el que uno de los personajes dice algo así como: si hace sufrir es porque sufre. Uh-huh. Hablando de los árboles, ¿eh? Y de cómo unos invaden a otros, pero claro, usa esa metáfora de los árboles para venir a decir eso. Y es que el peor monstruo que nos podamos imaginar, en general, si ha llevado a cabo este tipo de atrocidades, es porque está tan mal configurado que no es capaz de gestionarse mejor. Pero es una persona rota, pero no deja de ser una persona. Uh-huh. Tú en esto, pese a que mucha gente es aburrida, etcétera, ¿crees que el dedicarte a algo que es meterte en la piel de otra gente te da una habilidad para saber leer a la gente o entender un poco más profundamente a los desconocidos? De la manera en la que yo entiendo mi trabajo, sí, porque como te decía, una de las fases de mi trabajo que más me estimula es el trabajo previo, o sea, comprender quién es, qué estado mental. Isabel Huppert dice que actuar es contar estados mentales, y yo también lo entiendo así. O sea, leer esa frase en ella me hizo ver que lo entendía así. Creo que para mí actuar es comprender quién es el ser que está escrito, el ser humano que está ahí escrito, cuál es su estado mental y vivenciarlo. Sí, esto es, no sé cómo se llama esta peli que hizo Nicolas Cage con Pedro Pascal no hace mucho tiempo. Sí, no la he visto. En la que está Paco León, ¿no? En la que está Paco León. No la he visto. Bueno, te la recomiendo mucho, que la vi hace 3 días. Y hay un momento que me hace gracia porque están dudando de si es una persona de la que se ha hecho muy amigo Nicolas Cage, es un capo mundial de venta de armas, un hijo de la gran puta y tal, y ellos se han hecho muy amigos de golpe en unos días. Y él está diciendo a la CIA: este tío no es. Porque lo he visto en su mirada, en cómo habla, y mi método de actor me hace entender que esta persona no es la que estáis buscando. Y la otra le dice: me estás diciendo que años de investigación de la CIA, fotografías por satélite, gente infiltrada, tal y cual, tienen mucho menos que decir de esta persona que tú como actor y tu puto método como actor. Y dice: sí. Bueno, se lo compro. Y luego, evidentemente, está equivocado, pero a mitad de la película hay un twist y el tío dice: ¿veis, hijos de puta? Como mi método de actor. Y es como me de decir, claro, tío. Porque dice, ya está, mi método es este, y no va solamente de actuar, sino va de entender quién tengo delante, entender quién soy. Y yo lo he visto en muchos actores, que creo que sois gente muy buena leyendo al otro, en plan de, este te está engañando, este no está siendo sincero. Yo para algo de que me engañen me genera, o sea, quiero decir, me ha generado incluso algún conflicto de pareja, porque si me engañas me doy cuenta. O sea, siempre. Sí. Entonces da igual que lo hagas muy bien y que además me argumentes que no tengo indicios o pruebas. No me importa, sé que me estás mintiendo y ya lo vas a acabar reconociendo. Hostias, pero además hay una cosa en la gente que miente, que hiperargumenta. Hay muchas cosas. Demasiada explicación. Luego yo miento fatal, ¿eh? Sí. Muy mal, pero sé pillar muy bien a uno que miente. Hostia, pero para cualquiera diría que a nivel profesional como que que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. De hecho, yo creo que al contrario, o sea, a veces me pasa que si no me sale una escena es porque la estoy mintiendo. Cuando me ocurre es porque me está ocurriendo. Tengo montado el paisaje en la cabeza como para saber qué transitar, qué imágenes... Cuando hablamos pensamos en imágenes, ¿no? Uh-huh. Todo. Si yo sé qué imágenes está recurriendo el personaje para decir lo que está diciendo, va solo. Si tengo que fabricarlo y estoy mintiendo, no me sale. Y en la vida miento fatal. Pero fatal. Hostia, porque antes estabas diciendo una cosa de que tú te abstraes cuando estás en el rodaje con los cascos, con música. Y porque usas música en tu proceso para crear los personajes. Para entrar en el estado de ánimo, sí. O sea, depende del personaje, pero son siempre como las X mismas canciones, o depende del personaje. Depende de la peli. O sea, para empezar, la peli tiene un sonido, para mí. O sea, tiene como un estado. Entonces, siempre me hago como listas de en qué estado te coloca la peli y en qué estado me conviene colocarme a mí como actor. Y para entrar en estados de ánimo, sí, yo creo que la música es lo que más me ayuda. ¿Entra de ahí de música que no te guste también? O sea, ¿o solamente son canciones que te molan? No, a veces es música que me coloca en un estado de ánimo, sobre todo si tiene que ver con la violencia o con un estado de agresividad o de estar fuera de mí. Muchas veces es música que no me gusta.
Ahora te voy a preguntar claramente, para el Lobo Feroz que estás escuchando. Hostias, de Zumeka me acuerdo perfectamente, pero Lobo Feroz sería una excepción, porque de verdad que casi siempre es música, pero yo creo que en Lobo Feroz había algo tan potente en todo lo sensorial de estar atado, estar amordazado. La silla era francamente incómoda. Cuando no era la silla, era de rodillas. O sea, había algo tan... No recuerdo en ningún momento. Y supongo que era porque haber dicho traedme los auriculares ya hubiera sido... Un poco de comodidad. Claro, ponerme algo a favor. Creo que en realidad estaba allí escuchando las mierdas que se decían. Escuchando a la gente parlotear sobre cuestiones técnicas y todo ahí, venga. No, y sobre... Allí es como cuando un cirujano opera, pueden hablar de Sí. mercurio retrógrado y tal, ¿sabes? El tofu. Pero recuerdo que antes de rodar sí que llegó un punto en el que sentía ya como cierto empacho porque me vi todo lo que estaba al alcance de mi mano sobre documentales sobre este tipo de patologías y true crimes y ¿Te viste todo Ted Bundy? ¿Te viste todo lo que conseguí encontrar? Descubrí que había una cinta real sobre la grabación de un crimen que los propios criminales hicieron en Estados Unidos, 2 tipos que violaron y descuartizaron a una tía y que se lo ponían a agentes del FBI como prueba de un examen. Y no me acuerdo si era Denzel Washington, creo que era Denzel Washington, decía que para la preparación de no sé qué película el director consiguió una copia de la cinta y se la puso y dijo, no se lo voy a perdonar nunca. ¿Pero era audio? Era un audio. Sí. Y ves ahí como... Y se oía la movida, sí. Yo no tuve acceso a esa cinta, pero me comí todo aquello hasta un punto en el que desarrollé cierto... O sea, llegué a un punto en el que lo soñaba, vamos. Estaba ahí como empapado de todo eso, sí. ¿Y para otra peli entonces qué escuchabas? Que no ha salido todavía. ¿Para Zumeka? ¿O vas a dar mucha info? No, es que siento que más que dar mucha info, creo que la peli es tan poética y tan épica y probablemente lo que yo usaba para colocarme a mí en estados de ánimo va a resultar tan prosaico que voy a abaratar, ¿sabes? Un poco. Entonces creo que esto no lo voy a compartir. No. Pero vale, era algo para ponerte en ese... O sea, depende de la escena, ¿eh? No para todas lo mismo, pero había algo en general con lo que tenía que ser la peli, que es eso, como un conquistador español que llega en el primer viaje de Colón y se pierde en la isla. O sea, pues eso es como una peli muy épica, ¿no? Y había Aguirre. La cólera de Dios. ¿No he visto esa? ¿Es una peli eso? Sí. No la conozco. Bueno, ya luego te la apunto. ¿Sí? Qué guay. Estará en Filmin probablemente. Casi seguro que sí. Pero lo buscaré. Te he cortado, estabas diciendo... No, bueno, eso nada, no, que te tenía que entrar en una cosa muy épica. Y si ahora te digo lo que escuchaba, la gente se va a reír de mí, entonces lo voy a probar. Ahora me lo dices cuando cortemos. Pues tío, lo dejamos aquí. Zumeka ni idea de cuándo sale, ¿no? Zumeka cuando a David Mahler le salga de la punta del rabo, que espero que sea para los festivales gordos del año que viene. Y no hemos dicho, pero ya no le interesa a nadie. No, sí que, y todos arderán, no hemos hecho hincapié en que hago el bueno de la historia. Vale, perdóname, sí, esto no hemos... Una cosa en la que yo había hecho al principio de mi carrera y después me especialicé en hacer... En cabrones. Me especialicé en hacer enfermos mentales y ahí he hecho todo un camino. Y en esta peli una cosa que me hace especial ilusión es que me llamaron para hacer un poco el Spider-Man de la película, o sea, el personaje gustable y así como agradable y tal. ¿Y como de algún punto heroico? No. Vale. Entonces es más el Peter Parker. O sea, yo jugaba, el personaje es una especie de seminarista, yo jugaba a que cuando lleva el hábito es un poco su traje de superhéroe. Se lo propuse así a Javier Quirán y a David, que son los guionistas, y David Herrero, que es el director, y se me daban de la risa, les encantó la idea y lo llevamos bastante por ahí. De hecho, al acabar el rodaje me regalaron
un Spider-Man que tengo en el salón de mi casa. Hostia, buenísimo. Sí. Pues, tío, bueno, hay una cosa más que quería decir. Bueno, he dicho de terminar, pero igual en un poquito Igual más. no, En os un poquito jodéis. más. En un poquito más. Ir al baño. Que era, ¿tú tienes que ir al baño? No, yo no. Vale, yo estoy bien. ¿Qué es, tío, tu faceta como escritor? Porque hiciste una novela hace ya unos años que se llamaba Historia de amor Sin título. sin título. Y ver cómo fue, o sea, cómo ha sido la experiencia de escribir algo que simplemente era para ser leído, porque no es escribir para ser actuado o para estar delante de una pantalla, y si simplemente se te fueron las ganas con ello o no has encontrado el tiempo de volver a ponerte con otra cosa. Es que no estaba escrito para ser leído, eso era un guión. Lo escribí para que fuera una peli. Y puse todos mis empeños y esfuerzos en conseguir producción y no lo conseguí. Y cuando estaba haciendo La Gaviota, que fue el primer espectáculo que dirigí, vino a verla, no me acuerdo, era un tipo de Alfaguara que llevaba una colección Suma, que era una colección de autores jóvenes y tal, y me dijo que le había encantado la adaptación, que le había gustado mucho cómo había adaptado a Chekhov y tal, y que si tenía algo, y le dije, pues mira, no he escrito nunca novela, pero tengo una peli que no consigo producir, y me dijo, pues déjamela leer, y le encantó la historia y se convirtió en novela. Pero después escribo de siempre y he seguido escribiendo, pero todo lo que he escrito después ha sido para teatro, han sido espectáculos que he dirigido, y ahora, desde hace un par de años, tengo este guión de una peli que se llama Perra y que ahí ando tratando de conseguir la producción. Recibo un montón de emails de productores diciéndome, hostia, es lo mejor que he leído en mucho tiempo, de verdad que está muy bien escrito, pero es muy autoral, parece cine coreano, parece cine francés. Joder, no, pero ¿y por qué es eso malo? Bueno, es la historia de una profesora de 55 años que adopta un perro y como se mete allí en zonas... es medio thriller sexual. No se folla al perro, ¿eh? O sea, vale. todo bien. Okay. Pero que sí que la adopción del perro le hace descubrir zonas de sí misma que la animalizan un poco. Es como tirar a La pianista o algo así de Haneke. Bebe un poco de La pianista, bebe un poco de él, la de Verhoeven, sí. Solo que en esas dos películas el personaje se deja caer por el tobogán y el personaje de esta peli hace todo lo que puede para insertarse en la sociedad, o sea, para ser una más, de verdad intenta ser parte de la foto, pero no le sale. Joder, pues yo la quiero ver, ¿qué hago? Yo también la quiero ver, tío, pues que me la produzcan, joder. Que alguien produzca esto, por favor. Que alguien produzca Perra. Que alguien produzca Perra, tío. Claro, porque esta parte, yo no sé si la gente que nos ve sabe lo difícil que es sacar un proyecto cinematográfico adelante. Si no es que estés ya hiperposicionado, y aún así sé que hay directores muy conocidos a los que les cuesta mucho sacar proyectos y tienen que presentar 3 proyectos para que le digan Pero cuando no tienes todavía ese posicionamiento dentro de haber dirigido o de haber producido o de que se compre un texto tuyo para cine, joder, es muy complicado, tío, encontrar ese hueco. Yo ahora mismo estoy rodando la peli de Vigalondo. Sí. Y que es un director que ha hecho cosas enormes. Pero es verdad que si el guión que tú presentas se sale de lo que actualmente las plataformas quieren ofrecer para consumo fácil y palomitero, pues es complicado. De hecho, Nacho me contaba que levantar esta película le ha costado mucho tiempo. Claro, porque tú tienes tu idea inicial. Entonces, lo mejor que le puede... dentro de las cosas, lo mejor que te puede pasar es que alguien pille el proyecto y diga, vale, pero hay que cambiar esto y esto. Y a este personaje vamos a darle un poco más de dinamismo. Y vamos a... No tiene 50 años, ahora tiene 33. Y en realidad es un perro, es un gato. Y en realidad, ¿no? Y y dices, bueno, es mi peli. Claro, sí, pues eso. Pero hay que hacer concesiones. No, desde el momento en el que te dicen, no tiene 55, es Blanca Suárez. O sea, que ya no es mi peli. Claro, exactamente. Claro. Pero es una peli. Pero claro, es otra película. Exactamente. O sea, ahora es Pretty Woman. Y estabas haciéndote claro. Y si tú llegaras con eso a conseguir éxito y pasta como para luego hacer la peli que tú quisieras y consiguieras hacer esa peli, pero esto es como una copia de la de Blanca Suárez, pero con una señora mayor. Total. ¿Qué es esto? Y lo que quiero decir es que incluso cuando eres alguien, o sea, quiero decir, Vigalondo es alguien que ha hecho cosas muy aplaudidas y muy bien recibidas y tiene un universo muy particular. Y aún estando ahí, levantar esta película le ha costado un montón de años. O sea que siento que ahora, en este momento, a no ser que seas, no sé,
4, o sea, Almodóvar, Alex de la Iglesia y muy poco más. Si tratas de producir algo que se sale de los cánones del consumo fácil, es muy complicado. Bueno, yo pienso, tío, que por ejemplo dentro de plataformas hay cosas así. Yo, no sé, la hago bastante sin que a mí me paguen nada, tío, pero estoy muy contento en general con Movistar Plus, porque me parece que es de las pocas plataformas que hacen cosas en plan de, bueno, esto no sabemos si va a ser muy, muy tocho o si va a petarla mucho a nivel mainstream, pero la idea es buena. Todas las plataformas ofrecen, quiero decir, yo estoy contento con Movistar, creo que A3Player está haciendo productos de puta madre, A3Player muy todos, guay, sí. pero creo que en general, por pura boca de embudo, conseguir que te produzcan un guión de esas características es mucho más complicado que conseguir que te produzcan, no voy a dar nombres de ningún producto, pero en fin, todos sabemos de tal. Entonces, cuando encima eres alguien sin créditos como director, pues es complicado. Y yo con esta peli en concreto me he sentado con productoras mujeres que me han dicho, si fueras una chica, hablando de una historia de una mujer, pues sería más fácil venderlo y tal, pero encima siendo un director varón, que esto ya me parece el colmo, en fin, me parece que es un poco darle la vuelta a la cosa de manera un poco raruna. Y que las mismas productoras mujeres, en teoría adalides del feminismo, me han dicho, pero es que una protagonista de 55 años no es sexy. Entonces, esto te lo han dicho literalmente. Sí, literalmente, wow. Sí. Una mujer me ha dicho esto. Joder. Sí. Pero es que seguimos con esos cánones rancios de hace... Por eso digo que al final es que, joder, es mejor no escupir hacia arriba y tratar de ser lo que uno es, pero lo más de verdad posible. Pues, tío, espero que puedas conservar esa verdad y ese ser... Ojalá veas Perra. Ojalá la vea. Ay, ojalá. Sí, y que no se llame la perra kinky de Malasaña. Y que no se llame Gata y sea blanca. O sea, Catwoman 2. Claro, de repente a Catwoman 2. Total. Tío. Ay, qué horror de figuras. No. Ah, me viene muy bien para... Claro. No. Pues, Rubén, tío, muchísimas gracias. Un placer, muchas gracias. Y nada, pues yo esperando ver que estrenen el año que viene tu peli, que la peña, por favor, vayan a ver. Si no he visto, o sea, ya luego Feroz la tienen que haber visto para poder haber seguido el resto de la entrevista. Exacto. Así que esa me consta que la habéis visto. Fenómeno. Pero, y Todos arderán, que está ya, la puedes ver. Si estás viendo esto en Podimo mientras que se estrena, pues es en 3 días. Y si lo estás viendo en YouTube, pues ya es ya la está. Ya me parece guay recordar que se estrena en salas y a la vez en Filmin. Vale. Que si no es de Filmin, pagáis una mensualidad y luego si queréis os quitáis, pero que os cuesta lo mismo una entrada al cine. Bueno, pero que vale la pena también. Sí, Filmin es guay. O sea, pero ir a verla al cine para mí... Mejor. Joder, porque además si es terror, tío, siempre vas a estar más metido, estás a oscuras. Estás en una Nada sala. como ir al cine, es que es incomparable. Ir al cine. Sí. Pues eso, lo dicho. Que veáis cositas. Vale, cuídense. Chao. Adiós, campana, suscribirse, esto. Venga, vale. Adiós. Namaste, tofu. Chao.